hacer este espacio vectorial, donde vamos a definir dos operaciones nuevas, ¿sí? En este caso también le llamamos sumas y producto, así que hay que tener ojo, eso siempre trae mucha confusión, cuál es la suma y el producto del espacio vectorial y cuál es la suma y el producto del cuerpo, es decir, de los reales o de los complejos. Cuando veamos un ejemplito va a quedar claro que pueden ser distintos, ¿está? A veces, muchas veces son iguales, pero a veces no son la misma suma y el mismo producto, ¿está? Y lo importante es que las del cuerpo ya están definidas, ¿no? Por ejemplo, los reales, sabemos cómo se suman y se multiplican. Ahora tenemos que definir estas dos operaciones, que son la suma y la multiplicación por escalares. Los escalares van a ser los elementos del cuerpo, es decir, pensemos en los reales o los complejos, y tienen que cumplir, bueno, estas 8 propiedades, ¿no? Ahí las puse en palabras, después en la próxima slide están escritas, pero como para que entendamos las típicas: asociatividad de la suma de vectores, conmutatividad de la suma de vectores, existencia de un elemento neutro en la suma, es decir, el 0, existencia de los inversos en la suma de vectores, es decir, el opuesto, lo que restamos en general, decimos restar, compatibilidad de la multiplicación escalar con la multiplicación del cuerpo, eso es como una asociatividad, pero que mezcla un poco los escalares y un poco los vectores, ¿sí? Existencia del elemento neutro en la multiplicación escalar, eso es básicamente multiplicar por 1, ¿sí? El 1 de los reales, por decir. Distributividad, bueno, ahí hay dos, una de los escalares respecto de la suma y otro de los escalares respecto de la suma del cuerpo, o sea, uno de la suma de los vectores y otro respecto de la suma del cuerpo. Escritos, si los ven, es esto, puedes dar vuelta a la suma, esto, los paréntesis los puedes acomodar, el 0 sumado a cualquier elemento da 0, todo elemento tiene un elemento que le llamamos menos x, que sumado da 0, da el neutro. Asociatividad, fíjense que puedo multiplicar por los escalares, primero por un escalar y después por el otro, o puedo multiplicar los escalares y después. Acá fíjense, traté de usar en la notación como para que distingamos. Este producto central sería el producto de los vectores, este productito bajo sería el producto de los escalares. ¿Está? Que en principio puede ser distinto, ¿está? No es lo mismo el producto por un escalar y un vector que el producto entre escalares, ¿no? Multiplicar 2 por 3 no es lo mismo que multiplicar 2 por un vector, ¿no? Más allá de que están conectados, ¿no? Pero son productos distintos. Bueno, acá el neutro de los escalares, es decir, qué escalar multiplicado por un vector da el mismo vector. Y acá están las dos asociatividades que van a ver, una tiene que ver con acá no hice dos símbolos distintos porque ya me iba a meter capaz que los confundía con otro símbolo, pero generalmente uno acá para la suma de los vectores usa el círculo suma y para la suma de escalares usa la suma sola o al revés, como para distinguir que son dos sumas distintas. Acá estoy sumando vectores, acá estoy sumando escalares, ¿tá? Pero bueno, el producto por multiplicación por escalares es distributivo en los dos sentidos, respecto de una suma y respecto de la otra suma. Esa sería más o menos, no importa, básicamente valen un montón de cosas, ¿tá? Después vamos a estar en espacio-ambientes que todo esto vale, pero por las dudas. Pongo ejemplos, bueno, típicos, Rn o los complejos a la n, ¿sí? Es decir, vectores de n componentes de números reales o números complejos. Ahí lo dejo escrito, la suma y el producto ya saben cuáles son, la suma es componente a componente, el producto por escalares es multiplicar cada componente por el número real o complejo, ¿sí? Bien, esos son espacios vectoriales. También puedo pensar en Rx o Cx, esta es una notación muy matemática por ahí, pero básicamente son los polinomios con coeficientes en los reales o en los complejos, ¿sí? Que ahí es muy importante, como puse ahí, para que corro las caritas porque si no, no los veo, que tengan grado menor que un cierto natural, ¿sí? O sea, tienen que incluir a todos los más chicos también, porque si no, cuando me pongo a restar polinomios puedo perder grado y me quedo con un polinomio. No puede ser igual a n, sino tiene que ser menor que n, ¿tá? Bueno, también puedo pensar o sea, salimos de R, que es lo típico, ¿no? Y ya estamos escalando a cosas más complicadas. Podemos pensar que un espacio vectorial son las funciones continuas en un intervalo cerrado, ¿no? O sea, todas las funciones continuas en un intervalo cerrado, las puedo sumar entre ellas, son conmutativas, esa suma, la puedo multiplicar por escalares, bueno, y todas las propiedades anteriores valen. Eso también es un espacio vectorial, ¿sí? También puedo pensar, por ejemplo, C a la K, esto es una notación también matemática, por ahí capaz que no es muy habitual,
son las funciones con k derivadas continuas en el intervalo. ¿Sí? Esto cuando uno busca regularidad de soluciones de ecuaciones diferenciales, habla de C1, C2, quiere decir que tenga una derivada continua, dos derivadas continuas, por ejemplo. Que yo, la ecuación del calor, las soluciones son C2, ¿sí? Así se dice, ¿no? Bueno, eso también son espacios vectoriales. Y también podemos pensar en cuerpos a la m por n, que es una notación muy habitual. Hay otros que lo denotan como una m caligráfica, sub mn, bueno, hay muchas notaciones, pero básicamente son las matrices de m por n con coeficientes en k. De nuevo, este k le pongo k para que sea de k de cuerpo, pero piensen que puede ser R o C, o sea, son matrices con elementos complejos o con elementos reales de m por n, con la suma y el producto por escalares heredada del cuerpo, bueno, entonces esos espacios también son espacios vectoriales. Bien, ¿qué es un subespacio vectorial? Entonces, un subespacio vectorial es básicamente un subconjunto de un espacio vectorial que cumple las mismas propiedades que el espacio vectorial, pero dado que ya está en el espacio vectorial, hay muchas que las hereda por simplemente ser un subconjunto, entonces solo basta con chequear estas dos. Si vos chequeas estas dos, todas las otras, por ser un subconjunto del otro espacio, ya las heredás. Es decir, la conmutatividad, la asociatividad, todas esas las heredás. Entonces las únicas que te hacen falta chequear son los que se llaman las propiedades de clausura. ¿Qué significan las propiedades de clausura? Que si sumo dos elementos me quedo en el subconjunto, y si a un elemento lo multiplico por un escalar, me quedo en el conjunto. Algo que cuando dijimos espacios vectoriales lo dimos por sentado. En realidad está metido entre todas las propiedades, pero eso se llaman básicamente que si tomas dos elementos y le aplicas la suma o la multiplicación por escalares, no te vas del espacio. Cuando estás en el espacio total no hay problema, pero pensemos, no sé, estás en R2 y tomo una recta, si esa recta pasa por el origen, esas propiedades se van a cumplir. Pero si esa recta no pasa por el origen, cuando tomo dos elementos y los sumo vectorialmente, se me sale de la recta. ¿Está bien? Entonces no cumplo la propiedad de clausura en ese sentido de que me quedo, soy invariante ante las dos operaciones que definí en el. Entonces básicamente un subespacio es algo que está dentro del espacio vectorial y que cumple las propiedades de clausura, ¿sí? O cerradura, le dicen, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está, y es un espacio vectorial en el mismo, ¿no? Con esas dos ya heredás todas las otras y entonces estás hecho. Bien, y bueno, acá una aclaración que a veces se habla de subespacio propio o sobreespacio impropio, a veces se dice, es menos común, pero básicamente es decir si es el mismo conjunto o es menor de verdad, ¿no? En R3, por ejemplo, R2, R1 son subespacios, pero R3 es un subespacio de R3 técnicamente por la definición, pero no es propio, es impropio en el sentido de que es el mismo. Bueno, con el vacío pasa lo mismo, ¿está bien? Eso es un tecnicismo nada más, ¿no? Entonces, bueno, dibujito, el amarillo y el naranja son los planos que pasan por el origen, son subespacios de R3. Ahora, ojo, la unión de esos dos no es un subespacio. Es decir, si yo tomo un elemento del amarillo y un elemento del rosa y lo sumo, me va a caer fuera de ambos. Entonces, la unión de dos subespacios no es un subespacio, ¿está? Habitualmente, ¿no? Eso para tenerlo presente. Bueno, ejemplo de subespacio, podemos pensar Rn es un subespacio vectorial de Cn. Si a Cn lo dotás sobre el cuerpo de los reales, no sobre los complejos, porque si no, después los reales no lo puedes pensar como subespacio. Pero los complejos sobre los reales también es un espacio vectorial. Bueno, Rn sería un subespacio vectorial. Los reales. Pensemos en C y R, por ejemplo, si no queremos pensar en N, ¿no? La recta real es un subespacio de los complejos. Por ejemplo, las funciones continuas, ¿sí? Son un subespacio vectorial de las funciones que van de R en R. Esta notación por ahí no es muy matemática también, digo, para nosotros es muy habitual, capaz que ustedes no la vieron, es como para notaciones muy compactas, R a la n, un vector de n componentes, R a la r, un vector de tantos reales como uno imagina, bueno, así se denotan las funciones de los reales en los reales, ¿está? Entonces las funciones continuas, lo importante es que son un subconjunto de las funciones reales y son espacio vectorial. ¿Sí?
Por ejemplo, también podemos pensar en las funciones continuas que en algún punto le asigno algún valor específico. Acá se está denotando con T0. Por ejemplo, es muy habitual esto en ecuaciones diferenciales. ¿Vieron? Cuando haces, no sé, por ejemplo, valores de borde igual a 0. No sé, cuando tomás la ecuación del calor y le pones condiciones de Dirichlet en el borde, entonces obligás a que una función continua en ciertos puntos valga algo, como que le estás fijando condiciones de borde. Bueno, eso en ecuaciones diferenciales es muy habitual. Bueno, esos son subespacios vectoriales de las continuas. Ojo ahí que siempre y cuando las condiciones sean homogéneas. ¿En qué sentido? Que valgan 0. Porque si vos vale 1, cuando sumás dos funciones que valen 1 en un punto, pasa a valer 2, no vale 1 en el punto. En cambio, dos funciones que valen 0 en cierto punto, la suma sigue valiendo 0 en ese punto, y al multiplicarlo por escalares sigue valiendo 0 en ese punto. Entonces, todo esto que estoy diciendo se puede probar. Si quieren, probablemente Ale recupera algunos de estos y los ponga como ejercicios para que... Yo en algunos puse cartelito ejercicio como para acordar. Bueno, también puedo pensar, qué sé yo, que las funciones que son k más 1 veces diferenciables son subespacio de las k veces diferenciables, que yo, las C2 son subespacio de la C1, ¿no? Mientras más veces le pido que sea diferenciable, más se me achica el conjunto y siguen siendo espacios vectoriales. Puedo pensar, por ejemplo, en el espacio de las matrices de n por n diagonales, ¿sí? Son un subespacio, una subclase de las matrices de n por n, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, digo como para poner ejemplos. Bien, entonces ahora pasemos a dotar a estos espacios vectoriales de una función de distancia o tamaño. No necesariamente uno podría ir para espacios métricos, ¿no? Que esos son los espacios más básicos con distancia. Pero como en nuestro caso generalmente vamos a estar en espacios normados, que son un poco más que los métricos, es decir, aparte de distancia tenés tamaño, es decir, no solo puedes mirar la distancia entre dos puntos, sino que individualmente a cada punto le puedes asignar un tamaño, ¿sí? Esos son los espacios normados. La distancia la heredás del tamaño, igual, ahora vamos a ver. Entonces, y esta noción de distancia te permite ver conceptos como, que nos van a interesar más adelante, convergencia, continuidad o cosas por el estilo. Entonces ahí pongo lo de función de tamaño. Entonces, un espacio normado, vectorial normado, puedo tener un espacio vectorial y tenemos una función, ¿sí? Que generalmente la denotamos con la doble barrita, ¿no? Y esa función toma cualquier vector y le asigna un número real, finito, es muy importante esto, que sea finito, ¿sí? Y entonces cumplen 4 propiedades, ¿está bien? Las 4 propiedades también las pongo en palabras y después pongo la fórmula: no negativa, separa punto, homogénea y subadictiva. No negativa, bueno, el valor que le asigna de tamaño a todo vector tiene que ser positivo o nulo, pero separa puntos, es nulo si, solo si es el 0. Es decir, a ningún otro vector que no sea el 0 le asigna norma 0. Eso es muy importante. ¿Por qué separa puntos? Bueno, porque después cuando uno escribe x menos y en norma y da igual a 0, uno quiere decir que x es igual a y. O sea que uno puede distinguir puntos con la norma. Que la norma de una resta de 0, ¿sí?, significa que lo que está dentro son iguales. Eso significa distingue puntos, ¿sí? Viene del inglés, no sé cómo se traduce, pero bueno, una buena traducción podría ser separa puntos. Pero la pongo separada, a veces se las pone juntas, las primeras dos, yo la pongo separada porque justamente esa separación de puntos, o sea, que no se cumple alguna, uno te hace pasar a cuasi normas, pseudonormas, seminormas y qué sé yo, todas las variantes que hay en matemática, entonces por eso la separé en 4. Homogénea, saca los escalares afuera con lo que es la norma en los reales, es decir, la medida de tamaño de los reales, que es el módulo, ¿sí? Y subaditiva, básicamente vale la desigualdad triangular, es decir, que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas, ¿sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? Alguien abre un micrófono y dígame si voy muy rápido, yo por ahí hablo medio ligero. ¿Vamos bien, Martín, Valentín? Bien, bien por ahora. Ok. Por ahí es muy repaso, pero en algún momento puede salirse de lo que ya más o menos vieron alguna vez. Entonces, bueno, ahí dice que la norma es una generalización del concepto de longitud en R2, R3, por supuesto. Nuestro espacio vectorial normado habitual va a ser Rn. O sea, va a ser el lugar donde frecuente Rn, Rm, no importa la letra, pero digo espacios de múltiples dimensiones, a veces va a ser R simplemente, pero reales.
Propiedades que tiene, esto me estoy adelantando un poco por ahí en algún sentido, pero no importa, como para ir diciendo todo lo que vamos a decir de R. RN es muy bondadoso, muy bondadoso. O sea, no solo tiene una norma, o sea, se lo puede dotar de normas, además es completo, ya vamos a ver, eso tiene que ver con algo que se llaman sucesiones de Cauchy, vamos a repasarlo por si no se lo acuerdan, pero básicamente quiere decir que las sucesiones de Cauchy convergen. Pero completo, imagínense que no tiene agujeros, es decir, que no le faltan puntos por ningún lado, ¿sí? Cosa que no ocurre en general, ¿no? Los espacios no necesariamente son completos, ya vamos a ver, puedo decir algún ejemplo de espacios no completos. Se lo puedo dotar de un producto interno, que eso es un montón, ¿sí? Que más o menos ya se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero es ese que se multiplica componente a componente y se suma, ¿sí? Hay otros productos internos en RN, pero ese es el más habitual, ¿sí? Que eso, al tener un producto interno, esto lo vuelve un espacio euclidio, ¿sí? RN. Ese producto interno muchas veces se le llama producto escalar. A mí no me gusta y hay que tener ojo, pero hay que tener ojo no confundirlo con la multiplicación por escalares o el producto por escalares, porque también se le dice producto por escalar y a veces uno se confunde ese con este. Entonces a veces el producto interno te deja más tranquilo. Y este producto escalar, ¿sí?, induce una norma que se llama norma euclídea, o sea, a partir del producto puedes definir una norma, que es la norma habitual que todo el mundo conoce, que es Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, nada más que acá está dicho en difícil, ¿sí? Pero piensen que x por x es la primera componente por la primera componente, más la segunda componente por la segunda componente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, raíz cuadrada, ese un medio es raíz cuadrada. Eso es Pitágoras, ¿sí? Entonces, como tenés producto interno, sos un espacio euclídeo, y a la norma que heredás de ese producto interno le llamas norma euclídea, que es la norma que más vamos a usar o más se va a usar, aparte de otras que ya vamos a ver ahora. Y esto de que tengo una norma, un producto interno inducida por él y es completo bajo esa norma, matemática, todo ese nombre perifollado se le llama espacio de Hilbert. Los espacios de Hilbert es como el espacio donde vos siempre querés estar. O sea, vos te dicen, anda a trabajar a algún lado en matemática, anda a un espacio de Hilbert. No hay nada mejor que estar en un espacio de Hilbert porque hay muchas cosas, se pueden hacer proyecciones, tenés una base enumerable, bueno, separable, no sé, un montón de cosas que no las tenés en otros espacios, y eso es muy, muy, muy interesante. Bien, normas. Bueno, entonces tenemos la norma 2, es la euclídea, la heredad del producto interno, pero se pueden definir otras normas, ¿sí? Una familia de normas muy conocidas son las normas P, ¿sí? ¿Cómo se definen esas normas P? Básicamente, suma de las componentes elevados a la P, ¿sí?, todo eso elevado a la 1 sobre P, ¿no? Ya vamos a ver, si pongo P igual a 2, es la que acabamos de ver, ¿no? La norma euclídea. Hay que tener ojo acá que para P tiene que ser P más grande que 1, estricto, ¿sí? Si estás entre 0 y 1, esto no es una norma, ¿sí? Sí podés definir una distancia, qué sé yo, pero no es norma, ¿sí? Eso ya vamos a ver, es porque las bolas no te quedan convexas. No es su aditiva esta función. El problema es siempre que uno por ahí dice norma, pero no, esta función cuando P está entre 0 y 1 no es norma, ¿está? Y en un caso de que P sea infinito, por decirlo así, esta fórmula no tiene sentido con P infinito, no le puede dar ningún sentido matemático, elevar al infinito o elevar a la 1 sobre infinito no tiene sentido, entonces se define esta norma, que ahora voy a decirlo más adelante, está relacionada con la de arriba. No es que de los pelos de golpe pasó de esto, de la suma elevado a algo. Bueno, que es muy conocida, que es el máximo del módulo de las componentes, ¿sí?, del tamaño de las componentes. Eso es para P igual a infinito. Todas estas normas a veces se les llaman normas P o normas LP. LP, el infinito, porque ese el infinito en realidad es el espacio que definen. O sea, si pienso Rn a veces, en realidad no Rn, sino las sucesiones. Bajo estas normas se los conoce como LP o el infinito, ¿sí? Entonces, con P igual a 1, que se tiene la suma de todas las componentes, eso se llama la norma L1 o la norma 1, ¿sí? Ahí me salió mal el pause. Esta norma, ahora le voy a mostrar por qué, se utiliza cuando uno quiere recuperar soluciones con muchos ceros. Ahora voy a decir algo respecto de eso, muy breve, simplemente como para entender por qué uno le agarraría Rn y le pondría diferentes normas. ¿Qué sentido tiene cambiarle las normas, no? ¿Por qué medir distintos los tamaños?
P2, la típica, la euclidia, esta la que ya acabamos de ver, y P infinito, la que dijimos recién, que lo que pongo acá abajo, y esto supongo que está como un ejercicio, creo que me dijo Ale, es que se puede probar que las normas P convergen a la norma infinito cuando P tiende a infinito. Es decir, que no es que le inventamos ese máximo, sino que viene heredada como si uno pudiese reemplazar el P por infinito, pero bueno, lo quería decir formalmente para no decir... Bueno, estos son las bolas unitarias, es decir, los círculos unitarios, perdón, el conjunto de puntos tales que la distancia al origen es 1, ¿sí? Como que agarra una cuerda a distancia 1, esta típica la conocemos, ¿sí? Esta es la distancia euclídea de un círculo. Pero cuando la distancia 1 está medida de otra forma, a través de otra norma que mide distinto, los círculos unitarios lucen distintos. Estos tres, si se fijan, son convexos, ¿sí? Eso hace que sean normas, ¿está bien? Esos círculos unitarios. Y en realidad uno puede pensar que del rombo ese, en la medida que vas subiendo el P de 1 a 2, es como que te vas formando una bola de a poco, y cuando llegaste a la bola, cuando vas de 2 hasta infinito, te vas haciendo cada vez más cuadrada, ¿sí? O como que uno podría ver una transición continua del rombo al círculo y del círculo al cuadrado, ¿está? Pero fíjate que cuando estás en P más chico que 1, las bolas no son convexas y ahí perdés la subaditividad, ¿tá? No significa que estas no son ni siquiera seminormas, son como pseudonormas, pero no significa que estas pseudonormas no tengan usos. Tienen usos y muchos, pero bueno, no va a ser de nuestro interés. Lo único que quería decir como un comentario era, que creo que lo digo acá, que los espacios son distintos, o sea, ¿por qué son? Puedo decir, bueno, pero Rn siguen siendo los mismos puntos de Rn. Bueno, pero estoy midiendo distancias distintas y eso hace que lo que me cambia, en matemática decimos, cambia la forma de optimizar cosas, cambia radicalmente. No va a cambiar la topología, ahora lo voy a decir, pero sí va a cambiar la... Y la razón es que cuando uno busca, qué sé yo, no sé, un mínimo, piensen, no sé, tengo un subespacio y busco el elemento que está más cerca. Cuando vos estás con, por ejemplo, con círculos, ¿sí? Y tenés un espacio afín, por ejemplo, una recta, el elemento más cercano, ¿sí? Generalmente te da por ahí, ¿está bien? Que si se fijan las coordenadas, no sé, te dan cosas todas positivas, ¿está bien? Pero cuando vos tenés no puedo hacer exactamente el mismo porque son diferentes las bolas, pero piensen que yo estoy como agrandando la bola y cuando lo toco encontré el punto más cercano, ¿no? Cuando yo tengo un subespacio afín y agrando rombos, generalmente los rombos tocan a los subespacios afines en ejes. Eso hace que una de las coordenadas sea 0 y la otra no, pero una coordenada es 0. Bueno, eso cuando estás en múltiples dimensiones, eso se utiliza, por ejemplo, para hacer compresión de imágenes y qué sé yo, bla, 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 para muchos objetos. Cuando uno optimiza, si usás normas unos, lo que haces, el vector que recuperás, minimizante, está lleno de ceros. En tamaño se parece al de norma 2, pero el de norma 2 tiene todas las componentes muy chicas. Hay muchas que no son ceros y eso molesta, ¿tá? A la gente que quiere tirar. Si no, hay gente que lo que hace es minimiza en L2 y después hace un pasabajo, filtros pasabajo. Bueno, esas cosas que hacen en ingeniería, que yo no soy un experto, pero como sacarte los elementos muy chiquititos para hacer mucho cero y poder comprimir la información, ¿no? Pero lo que quiero decir es, cambiar la noción de tamaño puede cambiar radicalmente una optimización, o sea, un problema a resolver, ¿tá? Entonces, ¿cómo mido la distancia? Puedo obtener soluciones distintas. Ahora, lo que quería decir era, topológicamente son iguales. ¿Qué quiero decir topológicamente son iguales? Quiero decir que nociones como convergencias o nociones como continuidad, qué sé yo, van a ser equivalentes, ¿sí? Es decir, si converjo en una norma, voy a converger en todas las otras normas, ¿está bien? Si soy continuo en una norma, soy continuo en todas las otras normas, ¿está? Es decir, en ese sentido son topológicamente equivalentes. Entonces, acá, bueno, esto lo puse con normas P, como para que quede más claro que, dadas dos normas P, puedo probar que son, esto es de probar que son equivalentes. Uy, estoy se me fue el cuadradito. Esto, que son equivalentes, es decir, que puedo poner cotas por arriba y por abajo, en ese sentido, son comparables. Una puede ser un poquitito más, un poquitito menos, hay que ajustar las constantes, adelante y atrás, pero todas son comparables, ¿sí? Ahí puse 3 ejemplos, esto también creo que queda como ejercicio.
qué sé yo, la norma 2 con la norma 1 se pueden comparar, la norma 1 con la norma infinito, la norma 2 con la norma infinito, qué sé yo, y así uno puede seguir con cualquier norma, ¿tá? Y encontrar exactamente, inclusive se pueden encontrar cuáles son exactamente estas dos constantes, ¿sí? En forma explícita. Pero como para que vean, ahí están en rojo, acá hay unos, ¿sí? Acá que no se ven, hay unos, y acá hay raíz de n raíz de n, que sé yo, son las constantes esas C1 y C2 que te aparecen en las desigualdades. ¿Está bien? Puse como nota al pie que en realidad todas las normas en Rn son equivalentes. O sea, si me invento otras normas, no, se las saco de la galera, siguen siendo equivalentes a estas y entre todas. ¿Tá? Eso es muy potente de Rn. Es decir, topológicamente no lo puedo cambiar a través de una norma. Sí lo puedo cambiar desde otro lado, pero a través de normas, de topologías heredadas de normas, es decir, las nociones de convergencia y continuidad, abierto, cerrado, que heredo de una norma, son todas iguales. ¿Tá? Bueno, una norma que va a ser muy importante es las normas heredadas por matrices. Yo tomo una matriz cuadrada, Q, de n por n, y la tomo definida positiva, y lo puse por las dudas por si no se acordaban, se nota como, tipo como mayor, como si pudiese comparar una matriz con un número, pero la segunda es como más clara o más fácil de decir, la primera es la que más se usa, pero es como la que por ahí uno se olvida, ¿no? Que prima significa traspuesta. Lo dejo como prima porque en caso de que uno tome complejos, todo esto también es válido, nada más que prima significa conjugado traspuesto, ¿sí? La hermitiana, ¿no? Entonces, si hago traspuesta por Q por el vector, eso me da siempre estrictamente positivo para todo vector que no sea nulo, ¿sí? Eso se puede probar, en realidad la lista de cosas que uno puede decir de una matriz definida positiva son muchas y son todas equivalentes, pero una que pongo porque es fácil de pensar por qué le decimos definida positiva, es que todos sus autovalores son estrictamente positivos. ¿Tá? Una forma rápida de acordarse que una matriz definida positiva. ¿Tá? Pero la que más se usa es esta condición. ¿Sí? Cuando uno quiere usar una matriz definida positiva, termina usando la condición 1. Les digo, se pueden agregar más, no las pongo a todas porque son demasiadas. Lo importante es que a partir de una matriz de ese tipo, yo puedo definir un producto interno. ¿Tá? Hago dos vectores, los puedo multiplicar de esta forma. Hago I' Q por X. Ahí eso es como para que me queden bien las dimensiones, ¿está bien? Estos productos son los que no estoy escribiendo acá. Acá hay dos productos, esos productos son productos matriciales, entre matriz y vector, que es el producto tradicional que ustedes conocen, ese que se hace productos escalares contra todas las filas de la matriz y por el vector, ¿sí? Y se arma un nuevo vector. Bien. Y a partir de ese producto interno, de nuevo, si tengo un producto interno, puedo, a partir del producto interno, hacer heredar una norma, que es agarrar el producto interno entre un vector contra el mismo y elevarlo a un medio. ¿Sí? Esa es la forma fácil de armarse a partir de un producto interno una norma. ¿Tá? Heredar una norma de un producto interno. Bien, y ahí, entonces, no solo tenemos una norma, tenemos un producto interno, tenemos un montón de cosas, Rn, con una matriz Q, definida positiva, y ahí lo que hacemos es, que dice un poco, la esfera unitaria, pensemos, bueno, la cáscara unitaria sería, pensemos que tenemos muchas dimensiones, pero yo pensemos porque digo la palabra elipsoide, en realidad sería, no sé, el elipsoide generalizado Rn, ¿no? Pero pensemos en un elipsoide, estoy en R3, en vez de darte una esfera tradicional, o sea, si Q, por ejemplo, fuese la identidad, si yo acá pongo la identidad, está claro que recupero la norma 2, ¿no? Porque si pongo la identidad me queda x' por x a la 1 medio, me queda la norma euclídea, y la esfera unitaria es una esfera. Ahora, acá, cuando pongo una matriz Q, me queda un elipsoide donde las direcciones, el elipsoide puede estar rotado y muy estirado en algunas direcciones, los ejes tienen que ver con los autovectores, ¿sí? Los ejes mayores y menores, ¿se acuerdan de los elipsoides? Y los tamaños de esos tienen que ver con los autovalores. ¿Está bien? Eso es lo que hace que cuando yo hago una matriz donde los autovalores están muy distantes, puedo estirar mucho el elipsoide, y eso es lo que hace, imagínense que todos los que están en el elipsoide están a distancia 1, es decir, cosas que para nuestros ojos están muy lejos porque miramos con ojo de Euclidio, están a la misma distancia que un puntito que capaz que está al lado del 0, ¿no? Eso es lo que te genera que el otro día lo hablaba con el Ale Anderson, que está ahí,
como medidas anisotrópicas, es decir, le estás dando más relevancia a una dirección que a otras. ¿Sabes? Como que decir, estas direcciones no me importa si están tan cerca, lo que quiero pesar mucho es aquella dirección. Eso te genera como anisotropía en el espacio, y eso a veces uno lo busca, ¿no? Como decir, quiero pesar más tal componente que tal otra en un vector, estoy optimizando, me importa más que se vaya más rápido a cero la primera que la segunda. Bueno, pongo una Q, por ejemplo, diagonal, que pese más las primeras componentes, es decir, que el primer autovalor sea muy grande y que el segundo sea muy chico. ¿Sí? Cosas así, ¿está bien? Bueno, un uso de esas normas que muchas veces se usa, por ejemplo, el Ale que nombró este LQR, es porque Q y R son... Eso iba a decir. Se Iba a decir que utiliza. para las funciones objetivos son justamente donde aparecen estas cosas explícitamente. Exacto. Y entonces es como tirar pesos para la zona que a vos te interesa. De alguna forma uno lo diría en concreto, ¿no? Bueno, otros espacios normados de interés pueden ser pensar en las funciones continuas, ¿no? Un intervalo cerrado. Ahí podemos dotar, por ejemplo, como dijimos que las funciones serían los vectores. Está de todo, a veces es muy difícil de abstraer, ¿no? Pero una función es un vector, ¿no? A ese vector le puedo aplicar un tamaño, y bueno, y los tamaños habituales pasan desde integrales, estas se llaman normas LP, ¿sí? También como las otras, pero nada más que esta con L mayúscula, que son integrar a la P y después hacer el 1 sobre P. Fíjense que lo único que estás cambiando es la sumatoria por un integral, es como que estás saltando de lo discreto a lo continuo, ¿sí? De alguna forma, pero lucen igual que las otras, y esta que sería como la norma del máximo, la del infinito. ¿Está bien? Pero son normas LP estas. Nada más que cuando estás con funciones, habitualmente a esta, la del infinito, a veces se le pone supremo acá, en caso de que no estés en intervalos cerrados con funciones continuas, pero como estás con, ya vamos a ver más adelante, con una función continua en un intervalo cerrado que es un compacto, siempre existe el máximo, entonces podemos poner máximo y no supremo. ¿Tá? Si no se pone una cosa que se llama supremo esencial ahí, que no. Eso sí es pedantería y no importa en este momento. Lo importante es que podemos redefinir dichas normas, ¿sí? Para, si tenemos funciones que van a valores vectoriales, ¿sí? Estas eran para valores, pero acá me quedó mal, esto acá es, hay que tachar este, estas están pensadas en R, y estas si son en Rn, fíjense que tuve que cambiar el valor absoluto de adentro, de un real, que es como la norma de los reales, ¿tá? El valor absoluto es la norma de los reales, por la norma del vector, ¿sí? Y donde pongo la norma del vector, puedo, este P que está acá abajo pertenece a la norma, ¿tá? El P de arriba estoy elevando en la número P, pero el P de abajo, inclusive puedo poner normas Q ahí abajo y puedo hacer unas mezclas que se llaman normas LPQ, qué sé yo, bueno. Pero lo importante es que al vector de adentro le tengo que aplicar una función de tamaño, y entonces cambio el valor absoluto por la norma que se me antoje, ¿tá? Y tengo los equivalentes a esas normas de arriba, pero para funciones vectoriales, es decir, funciones que van de los reales a Rn. ¿Tá? Pero continuas, estamos pensando en continuas acá, ¿está bien? Si estas cosas no son continuas, estos espacios, por ejemplo, no son completos. ¿Sí? Bueno, cosas que no quiero decir, pero es un ejemplo que, bueno, que justamente acá abajo dice las funciones continuas resultan ser un espacio de Banach, por ejemplo, bajo esta norma. ¿Sí? Sin embargo, no lo es con las P. O sea, si con las P vos podés converger con esta que está acá arriba, podés, con funciones continuas, converger a una función discontinua. Entonces te salís del espacio. Entonces el espacio no te queda completo. O sea, cosas que se aproximan en integrales, o sea, que piensen en funciones que hacen como una S, ¿no? Y la S como que la ajustás cada vez más el medio hasta lograr una función escalón. Primero la haces con transición y las vas ajustando. Las integrales se le parecen mucho, pero la función a la que tienden no es una función que esté en el espacio de las funciones continuas. Entonces eso lo hace que no sea completo y por lo tanto no es un espacio de Banach. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Me tomo un mate mientras, ¿sí? Martín, Valentín, José. Bien, vamos bien, ok. Bien.
A ver, quiero decir de todo esto. Todo esto es por ahí un cuentito, ¿no? Y uno cuando lo escucha, sí, bárbaro. Después cuando uno se tiene que sentar a hacer las cuentas, transpira. Probablemente Lale y Juan los hagan transpirar un rato con cuentitas, tipo, pruebe que este es subespacio de este, pruebe que esta es una norma, pruebe que estas normas son equivalentes. Y son buenos ejercicios como para uno empezar a agarrar cancha a la hora de hacer pruebas y qué sé yo. Pero bueno, para eso hay tiempo. Conjuntos. Bueno, entonces empecemos definiendo lo que es una bola, ¿sí? Todas estas definiciones que voy a hacer las voy a hacer en RN, ¿sí? Pero se pueden hacer en espacios hasta topológicos, bueno, o en espacios métricos o en espacios normados, o sea, ahí subí. Espacio topológico lo más austero, espacios métricos un poquito más, espacios normados, pero inclusive no RN lo puedo hacer en cualquier espacio, o sea, puedo pensar en bolas de funciones, ¿sí? ¿sí? Cosas, o bolas de matrices, o sea, no tienen por qué ser bolas de puntos. Pero bueno, acá está puesto en RN, como para que... Entonces la bola de radio epsilon con centro X se define de esa forma, ¿no? Serían todos los puntos que están a distancia menor que epsilon de un cierto punto central que le pusimos X ahí, ¿no? Dado un conjunto, también puedo hacer, a veces nosotros, el epsilon vecindad, el epsilon neighborhood, es del inglés, o a veces nosotros le decimos engordado, también se usa fattening, pero como el engordado epsilon del conjunto, ¿no? Como que lo estiras un poquitito para afuera, y básicamente es lo que ustedes piensan. Si piensan en un conjunto que tiene definida una frontera, por ejemplo, va a ser como correr la epsilon para afuera de alguna forma. Básicamente lo que haces es tomas todos los puntos que estén a distancia más chica que epsilon. ¿Por qué digo distancia? Porque esto es una distancia, ¿no? No sé si lo dije en algún momento, que separa puntos, es una distancia linda. Entonces, la norma de x menos y es una distancia. Entonces, estás tomando el ínfimo de todas las distancias, ¿sí? De los puntos que... No, ¿por qué puse ínfimo? Esto está mal. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. Puse el ínfimo porque no sabemos nada del omega. No, tenía miedo que había puesto de que el omega era un conjunto cerrado o algo, pero no. Del omega no sabemos nada, entonces esto es un ínfimo. ¿tá? Entonces, tomo un punto cualquiera, me fijo la distancia a todo el conjunto, todas las distancias a cada uno de los puntos y me fijo la más chica. ¿tá? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Eso es como distancia a un punto, un conjunto, va a aparecer un poquito más adelante. Entonces estoy de alguna forma mirando la distancia del punto del conjunto y si es más chica que todo esto que está acá adentro es una distancia de un punto, un conjunto. Del punto X al conjunto omega. Y si es más chica que epsilon, lo pongo dentro de ese conjunto engordado epsilon del omega. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Por ahí está la parte un poquito más. Bueno, y notar que toda bola de alguna forma es una epsilon vecindad de un punto. ¿no? Entonces, si tengo un punto, es como la epsilon vecindad es una generalización de la bola para conjuntos, saltando de punto a conjunto, que es algo que Ale va a hacer constantemente en esta materia, saltar de puntos a conjuntos y generalizar equilibrios de puntos a conjuntos y esas ideas siempre, entonces hay que manejar bien esta parte topológica. Bien, interior de un conjunto. ¿Qué es el interior de un conjunto? Son todos los puntos que tienen al menos una bolita dentro del conjunto. O sea, que vos lo mirás y le podés meter una bolita que esté contenida plenamente en el conjunto. ¿Está bien? ¿Qué no sería un punto interior? Por ejemplo, qué sé yo, un intervalo cerrado, el 0, 1, los extremos. Los extremos no son puntos interiores, ¿no? Porque cuando una bola no está contenida enteramente dentro del conjunto, sino que ya estoy tocando parte de lo que es el complemento, que ahora va a aparecer un poquito más adelante. Si un conjunto es igual a su interior, se dice abierto. Es decir, conjunto, la definición de un conjunto abierto son los conjuntos que para todo punto tenés una bola contenida en el conjunto. ¿Qué es la clausura de un conjunto? Tomo un conjunto y lo puedo... el interior y la clausura son como operadores, es decir, se las puedo aplicar a conjuntos y me devuelven otro conjunto. ¿ah? Entonces yo tengo un conjunto, lo clausuro y ¿qué obtengo? Un nuevo conjunto que le llamamos clausura de omega, y básicamente es todos los puntos de Rn, tal que si vos haces una bola centrada en ese punto de radio epsilon y lo intersecás con el conjunto, ¿sí? Tocas el conjunto, pero para todo epsilon. ¿Está bien? No para un epsilon, sino para todos los epsilon. O sea, des la bolita que vos des, esa bola siempre toca el conjunto.
básicamente, como para que entendamos la idea, qué es lo que va a hacer la clausura, va a agregar algo que vamos a llamar ahora frontera, que son esos puntos que pueden no estar en el conjunto, pero que cuando haces una bolita, tocan el conjunto siempre. Del tamaño que hagas la bola, tocan el conjunto. Es decir, mirás un poquitito para todas las direcciones y en alguna dirección estás tocando el conjunto. Pero él podría no estar en el conjunto y así cualquier bola toca el conjunto. Esos puntos que tienen esa propiedad, se los agregás cuando clausurás, ¿sí? Obviamente que agregás todos los puntos del conjunto, porque eso es para toda bola, ellos están en el conjunto, así que tocan el conjunto, pero también estás agregando puntos que no están en el conjunto cuando clausurás. No siempre, bueno, ahora vamos a ver qué conjuntos cuando los clausurás te dan lo mismo, son los cerrados, ¿no? Es decir, un conjunto que coincide con su clausura, es decir, ya tenía todos esos puntos cercanos, extremadamente cercanos, ya es cerrado, ¿sí? Le llamamos cerrado. Es una definición esto. Y bueno, un conjunto puede no ser abierto ni cerrado, que si yo pienso en un intervalo semiabierto, ¿no? El 0 cerrado, 1 abierto, eso es un semicerrado o semiabierto, como quieran, eso no es ni abierto ni cerrado, por un lado tiene puntos que no, o sea que cualquier bola no está contenida en el conjunto, y por otro lado tienen puntos que le faltan que sí tienen esa propiedad. Entonces, al cerrarlo un lado y abrirle el otro, hice un poco y un poco. Y los únicos conjuntos de Rn que son abiertos y cerrados al mismo tiempo son el vacío y todo Rn. ¿Está bien? O sea, puede ser que un conjunto sea ambos al mismo tiempo. Bueno, en Rn son solo dos. Acuérdense que todas estas definiciones tienen sentido en espacios normados en general. ¿Tá? Puedo hablar de conjuntos cerrados de funciones, puedo hablar de conjuntos abiertos de matrices, o sea, el espacio vectorial podría ser cualquiera mientras que sea normado, y esta definición tiene sentido. Bueno, y las fronteras, como les dije, son esos puntitos que están ahí, ni fu ni fa, que cuando haces una bola, tocas un poco de adentro, esto lo que dice es un poco de adentro, y esto dice un poco de afuera. Es decir, interseca con el conjunto y con el complemento del conjunto. Esto significa complemento, no lo quise explicar porque me parecía que es una notación estándar, si no lo es, pido disculpas. O sea, toca el conjunto y el complemento. Siempre, toda bola para todo epsilon. Siempre es muy importante en matemática, en las definiciones, prestar atención a los cuantificadores, ¿sí? Si es existe, o para algún, ¿sí? O para todo, ¿sí? Esas cuestiones hay que estar muy atentos. Entonces acá, para toda bolita, toco un poco adentro y un poco afuera. ¿Tá? Esos son los puntos fronteras y lo denotan con este partial del látex, que es como el mismo que usamos para derivadas parciales, ¿no? Generalmente se usa ese. Y bueno, la clausura, esto se puede probar, se cumple que la clausura es un conjunto cerrado si contiene todos los puntos de su frontera, eso sí es importante, y se cumple que la clausura es igual al conjunto unión la frontera, ¿sí? Si el conjunto es abierto, esta unión es disjunta, es decir, este es todo el interior y esta es toda la frontera y esta unión es disjunta, ¿está bien? Bien, y la clausura siempre va a ser el conjunto más chico cerrado que contiene un conjunto. Entonces, de alguna forma, cuando yo quiero obtener un conjunto, no es cerrado, bueno, lo clausuro y lo hago cerrado, ¿no? Como la forma rápida de obtener un cerrado y no agregar demasiado, ¿está bien? El problema es que hay algunas clausuras que son monstruosas, que si yo agarro los números racionales y los clausuro, obtengo todos los reales, ¿no? Entonces, a veces conjuntos que son muy porosos, clausurarlo te dan todo el espacio y sonaste. A veces no agregas tan poco, así que por ahí esa intuición un poco. Bueno, después agrego lo que es un conjunto acotado. Un conjunto acotado es si tenés alguna bola centrada en el origen que lo contiene. Acuérdense que el 0 es el 0 de los vectores, ¿está? En realidad esto vale para cualquier, o sea, es equivalente a agarrar cualquier punto y cualquier bola, o sea, se puede hacer en cualquier lado, pero para poner una definición, bola en el 0 de un cierto tamaño y el conjunto lo meto ahí adentro, conjunto acotado. Cerrado y acotado en Rn, lo pongo grande entre paréntesis porque es una de las dudas que siempre tenemos, es compacto, ¿sí? También en muchos otros espacios, pero necesitas de ciertas propiedades para que sea compacto, espacios completos en realidad, cerrado y acotado es lo mismo que compacto. A mí me gusta esta simplificación de compacto, cerrado y acotado, pero por ahí, capaz no sé si lo voy a decir o no, pero
A mí me gustan otras caracterizaciones de los compactos que son muy lindas y te dan otras herramientas para trabajar más que la clausura y la acotación. La clausura y la acotación son lindas, no digo que no, pero hay otras cuestiones de los compactos, como que, bueno, todo subcubrimiento por abiertos tiene un subcubrimiento finito, o que toda sucesión tiene una subsucesión convergente, que la voy a decir más adelante. O sea, que tienen puntos de acumulación, los compactos siempre. Toda sucesión en un compacto tiene un... que inclusive yo pensé que nunca las iba a usar acá en Control, y hace poco con Ale estuvimos haciendo un paper y aparecieron esas cosas y las usamos. Así que, aunque no parezca, a veces está bueno explorar otras clasificaciones de compacto que no sean la de cerrado y acotado, ¿sí? Bueno, y convexo lo adelanto simplemente porque ahora voy a decir algo de convexo, pero después voy a entrar más en detalle. Conjuntos convexos, básicamente, si hago esto que se llaman combinaciones convexas, que básicamente tengo un peso 1 y reparto un poquitito y un poquitito para 2 puntos y lo sumo, y ese conjunto, ese nuevo punto se queda en el conjunto, ¿sí? Entonces tiro lambda y 1 menos lambda, que la suma me da 1, y a 2 puntos del conjunto, y la suma, esa combinación lineal, sigue estando en el conjunto. Eso es un convexo, que básicamente es que a 2 puntos cualesquiera lo puedo unir con un segmento, y el segmento queda todo metido adentro del conjunto, ¿sí? Después muestro más dibujitos y cosas por el estilo. Y bueno, si un conjunto es compacto, convexo y contiene el origen interior, Ale lo va a llamar, yo esta definición no estoy muy habituado, bueno, me parece que la conozco más del mundo del control, es un C conjunto, así que la digo con cautela porque yo no manejo tanto. Entonces, compacto, convexo y el origen en su interior. Un conjunto que tiene todo lo que queremos, que es lo más bonito posible, para hacerse la idea, que no molesta. Claro, le podemos poner el conjunto que queremos. Que no molesta con cosas raras. Bien. Bien, hasta ahí, ¿vamos bien? Perdón que tengo unos perros acá que tienen más duda que ustedes. ¿El C conjunto, la C es por algo en especial? ¿O no? No recuerdo ahora bien, pero tiene que ver con eso que decíamos, digamos, porque cumple las mejores condiciones, digamos, o sea, con capacidad, convexidad y tiene origen. Me suena a escasez. No sé, es compacto, convexo, no sé. No sé. Sí, no, si tengo que elegir una letra para ponerle, si es compacto y convexo, C conjunto, me parece que queda bien. Sí, puede ser. Y contiene el origen de su interior, todo C. Bueno, no sé, yo no tengo ni idea, por eso avisé que no es mi especialidad los C conjuntos. Ok. Sucesiones. Bien. Bueno, sucesiones también, repaso de cálculo de primer año, ¿no? Pero un poquitito nada más como para... Van a aparecer muchas sucesiones en las pruebas del ALE, entonces está bien tenerlas. Entonces una sucesión de RN es una colección, básicamente, una lista ordenada, es muy importante que es ordenada, indexada por los naturales de elementos. Técnicamente, como para yo poner la definición ya que soy matemático, es una función que va de los naturales en los reales. ¿Sí? Es eso. Nada más, esa es la forma de definirlo. Pero por comodidad nunca la escribís como una función, sino que tenés estas notaciones que por ahí son más cómodas, ¿no? Que poner entre llaves los elementos pensando que lo vas a listar uno al lado del otro. Lo que pasa es que los matemáticos a veces nos molestan estos puntos suspensivos, que decimos que no tienen soporte suficiente. ¿Cuál es el patrón acá? Puede seguir cualquier número después de esto, ¿no? Pero bueno, pero pensemos que cada elemento es el X del número natural K, ¿no? De la función esa que digo que va de los naturales a los reales, o reales a la n, ¿sí? Acá podemos estar en cualquier cosa. Bueno, eso es una sucesión, y en realidad se pueden definir no solo para los reales, para lo que se te ocurra, una lista ordenada, indexada por un conjunto numerable que son los naturales. ¿Cuándo vamos a decir que una sucesión es convergente? Simplemente estamos repasando. Esta no es la definición, es simplemente una forma fácil de verlo. Cuando tenés un punto, acá me falta una n, en Rn, tal que la norma, fíjate de nuevo, norma de la resta, pensemos siempre que eso es una distancia, ¿está bien? Es una función distancia. Entonces, medís la distancia, tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Eso es decir que es convergente. ¿Cuál sería la definición matemática? Bueno, la miran después con atención, pero es el juego epsilon delta de la continuidad. Bueno, acá es el epsilon n, ¿no? Que para todo epsilon
Para cualquier error que me propongas, yo te encuentro un punto en los naturales a partir del cual todos los elementos están tan cerca como epsilon de ese objetivo, siempre que tomes valores más grandes que Cn, ¿no? Como que en algún momento la sucesión está muy, muy cerca del objetivo, ¿tá? En ese epsilon, en esta, el jueguito. Y a ese X carpita, X sombrerito, no sé, le llamamos límite de la sucesión, ¿tá? Eso es típico. Bueno, agregué lo de la subsucesión porque quería decir lo de los compactos. Subsucesión es una selección de elementos, ¿sí? De esa sucesión. Tomo una sucesión, una subsucesión, una selección de elementos. Tiene que ser infinita, o sea, tengo que construir una nueva sucesión, ¿sí? Si no, no es una subsucesión, sino es una selección finita. Y tengo que mantener el orden, o sea, las posiciones relativas. Ahí lo puse en palabras. Formalmente, básicamente es una composición entre la función de la sucesión original con una nueva sucesión n que en realidad va de los naturales en los naturales. Es decir, una sucesión creciente de naturales. Es como que elijo índices. Digo, el 1, el 8, el 25, el 72. Entonces, ese n es el que te está diciendo qué índices elegís, ¿sí? De toda esa lista, y esa es tu subsucesión. Y por comodidad se denota así, ¿tá? O sea, cambias el índice, en vez de ser k, ahora es n sub k, es como otra sucesión, el índice, ¿está bien? Por eso es como una composición entre sucesiones, ¿sí? Nada más que este nk va de los naturales en los naturales. O sea, tomo un natural k y lo mando a un natural, no a un real, porque si no me queda un índice real que ahí cae todo, ¿tá? Bien, eso es una subsucesión. ¿Se entiende la idea de subsucesión? Digo porque tiene que estar clara. Es simplemente una selección de elementitos de la sucesión y borro el resto y como que compacto de nuevo. Y un punto se dice acumulación, ¿sí? Un punto de acumulación de una sucesión es aquellos para los cuales existe una subsucesión que converge a ello. ¿Ah? O sea, tengo una sucesión, puede no ser convergente esa sucesión, una nube de puntos que va, viene, pero en algunas zonas veo que todos los puntos se empiezan a acumular, pero no en orden, cada tanto van, cada tanto se van, ¿no? Rebotan, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Esa sucesión no es convergente, pero como hago mucha nube de puntos acá cerca, este es un punto de acumulación de la sucesión, ¿tá? Entonces puedo encontrar esa nube de puntos, llamarla subsucesión, o sea, solo elijo no los que se van, sino los que vienen, y entonces estoy convergiendo ahí a ese X estrella. Eso sería un punto de acumulación. Bueno, lo que yo le decía con los compactos es que, capaz que lo digo acá más adelante, que toda sucesión tiene una subsucesión convergente, es decir, tienen puntos de acumulación para cualquier sucesión, dentro de un compacto. O sea, siempre puedes rescatar una subsucesión convergente. Bueno, si tenemos una sucesión de números reales monótona decreciente, esto supongo que lo usará el Ale, y acotada inferiormente, viene bajando y le pusiste un piso, no hay manera de que no converja, ¿no? Porque si quiere desacelerar, puede no converger a la cota, pero va a converger a algo. No hay manera de que no converja. Eso es básicamente lo que dice acá, y el límite siempre queda por encima de la cota. No va a ser necesario, recordar que no va a ser necesariamente la cota. Esto también vale para monótonas crecientes y cota superior, obviamente, si das vuelta todo. Bueno, eso ahí estaba escrito, que toda sucesión contenida en un compacto tiene una subsucesión convergente, a veces esas cosas son útiles. Toda sucesión contenida en un cerrado... Sí. Un paréntesis menor, de paso para comentarlo, digamos, esto es el precio que tenemos que pagar en eso que yo decía cuando pasábamos de control clásico a control avanzado, que trabajábamos en el dominio temporal y en el espacio de estado, en contraposición a lo que era trabajar en el dominio frecuencial, donde la estabilidad se veía donde estaban los polos, qué sé yo. Bueno, acá estamos en el dominio temporal, entonces vamos a tener que ver cómo convergen las cosas a medida que el tiempo va avanzando, entonces necesitamos de este tipo de conceptos. Eso que acaba de decir Marce, la primera de las propiedades, lo vamos a usar muy, muy seguido para demostrar la estabilidad. Bien. Bueno, y algo importante es que una sucesión en un cerrado, que inclusive es una de las definiciones alternativas que se da de cerrados, converge a un punto en el conjunto, ¿sí? O sea, los cerrados tienen esa propiedad de que si vos tenés una sucesión convergente, es decir, que tienen un límite, ese límite pertenece al propio conjunto, ¿sí? Eso, y a veces es hasta la definición de cerrado, ¿sí? A veces en vez de decir la de esta de
de la clausura, que coincide con la clausura, esta es una definición equivalente, son equivalentes ambas, es un sí solo sí. Pero bueno, también tenerlo presente. Entonces, si estoy dentro de un cerrado, las sucesiones convergen a puntos del conjunto. Eso es muy importante, porque por ejemplo, si yo estoy, no sé, estaba con las funciones continuas, con una cierta norma, y veo que tengo una sucesión que está convergiendo, me gustaría saber si el límite también es continuo a veces, ¿sí? Esto pasa también mucho con por ejemplo, con las ecuaciones diferenciales. Se hacen como aproximaciones de las soluciones o de las ecuaciones en diferencia. Se hacen aproximaciones de las soluciones de la ecuación y después veo que esas soluciones están todas pegoteándose y entonces están como yendo a algún lado. Ese lado le llamo solución de la ecuación y digo, ¿qué regularidad, o sea, qué propiedades tiene esa solución? Bueno, dependiendo de dónde estoy convergiendo, puedo decir que la solución está en el mismo espacio vectorial, es decir, es diferenciable de verdad o no, si las del límite tenían esa propiedad, ¿se entiende? Entonces la cerradura a veces te da esa posibilidad que está buena de pasarle al límite cierta propiedad. Bueno, y así siguen, digo, hay 1000 cursos de matemática para seguir acá, ¿no? Estamos solo diciendo las cosas más importantes que va a usar Ale, ¿está? Sucesiones de Cauchy, bueno, justamente esto que estábamos diciendo, como recién en las ecuaciones diferenciales, a veces no conozco una solución de una ecuación, pero sí conozco cosas que se aproximan a la solución. Entonces tengo como una sucesión de funciones. Ahí mis vectores serían mis funciones, ¿sí? ¿Está bien? De mi espacio vectorial. Y entonces yo tengo que esas soluciones cada vez se parecen más a algo, ¿sí? Entonces, no sé si hay límite, no tengo ni idea si hay límite, pero me gustaría saber si potencialmente podría haberlo. Entonces, ¿cómo mido la convergencia si no hay contra quién restar? ¿Sí? El problema del límite, no sé si quedó claro en la anterior, es que está el límite dentro de la definición, ¿no? O sea, cuando yo digo que algo es convergente, necesito saber a qué, ya de antemano, ponerlo ahí en la propia demostración, tengo que decir, va a converger a esto. Entonces hago este menos este. El problema es que a veces no sé quién es ese. Entonces, ¿cómo hago para restar las funciones de esta solución aproximada menos quién, si no sé quién es la solución? Bueno, entonces ahí lo que aparece es la idea de sucesión de Cauchy, que básicamente vas a mirar las diferencias entre las mismas que están tratando de converger, ¿no? De alguna forma. Pasa que hay que hacerlo de una forma muy inteligente, ese fue el acierto de Cauchy, y es la siguiente, que la definición de una sucesión de Cauchy es igual para cada epsilon, existe un n, hasta igual. Acá reemplazás como el límite por otro elemento de la sucesión, ya no está el límite, pones otro elemento de la sucesión, pero lo difícil de acá, que a veces cuesta mucho, es esto, que esta diferencia que se haga menor que epsilon tiene que valer para todos los índices, cualesquiera n y m, a partir de un cierto punto. ¿Está bien? O sea, yo supongamos, digo, bueno, a partir de la 10.000 están todas muy cercas entre sí, no todas muy cerca de la 10.000. ¿Sí? Porque a veces eso ocurre y no converge. Tiene que la 10.000 estar muy cerca de la 10.001, pero también muy cerca de la 80.000 y la 90.000 de la 1.000.000. Todas esas, todas cualesquiera, tienen que estar cercas entre sí. Si todo eso pasa, entonces decimos que la sucesión está convergiendo en sentido Cauchy o es una sucesión de Cauchy. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que quitaste el límite. Obviamente que una sucesión convergente es de Cauchy rápido. Eso es fácil porque simplemente se agrega acá el x estrella más menos, el típico truco de matemática de sumar 0, y haces desigualdad triangular y estás hecho. ¿Sí? Lo dije muy rápido, pero es básicamente eso. Entonces, toda sucesión convergente es de Cauchy. Lo que no se sabe es lo opuesto, acá que no hay límite. ¿Serán de Cauchy? ¿Las de Cauchy serán convergentes? ¿Habrá un límite esperándolo? Bueno, esa es la parte difícil, y lo que dice este comentario grande es que si el espacio es completo, básicamente es de Banach, entonces esos conceptos son equivalentes. O sea, ser convergente común y ser convergente Cauchy da lo mismo. ¿Está bien? Y uno dice, ¿y para qué si dan lo mismo? Bueno, pero a una la puedo usar cuando no tengo idea si hay límite o no. No lo tengo que, para hacer la cuenta no necesito saber quién es el límite. Y sin embargo, si pruebo que es Cauchy convergente, va a converger a algo, y sé que si el espacio es completo, alguien me está esperando, es decir, existe la solución, ¿se entiende? Por ahí es un poco, sí, muy matemático, pero esa es la idea. Y algo para decir que, ojo, no confundir esto, que es muy habitual que nos pase, que a veces probamos esto, que dos consecutivas su distancia tiende a 0, ¿sí? Pero eso no es ser Cauchy, no es lo mismo que esto.
Porque acá es, como les dije, a partir de un punto todas, no una y la siguiente, otra y la siguiente. No es que puedo comparar solo dos, tengo que comparar a todas. Contra cualquiera. Claro, entonces ahí pongo como por si alguien tiene ganas de convencerse, el contraejemplo sería esta sucesión, va a cumplir esta condición, que una menos la siguiente tiende a 0, ¿está bien? Pero no va a cumplir ser Cauchy. El logaritmo de K está claro que tiende a infinito, ¿no? Que diverge. No es convergente esta sucesión, el logaritmo del número natural. Crece, crece, crece. Sin embargo, entre un elemento y el siguiente cada vez se pegotean más. Y entonces recordemos eso porque por ahí pasa una y la otra. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sucesión de Cauchy fue un poco duro? De ese recuerdo de sucesión. A mí nunca yo siempre tengo el recuerdo cuando doy clase en ingeniería que sucesiones no es un gran tema para enseñar. Por eso te pregunto por sucesiones, porque en matemática tampoco, es como muy difícil pensar en funciones en números naturales. Nos es más fácil pensar en funciones en números reales, que es re raro, que funciones en números naturales. Pero bueno. Bueno, ¿sigo? ¿Vamos bien ahí? Cualquier cosa me paran, Martín, Valentín. ¿Sí? Sí, todo bien. Ok. Sí, todo bien. Bien. Y si voy muy lento y muy básico, también avísenme, acelero un poquito más. ¿Cómo estamos de hora, Ale? Yo no estoy mirando la hora, muy bien. ¿Me queda una hora por lo menos? Dale, llego. No sé cómo. Sí, aparte, si no te preocupes, que vamos a ir bien con las clases este año. Si no te preocupes, puedes tomarte el tiempo. Dale. Entonces, continuidad. Bueno, tenemos una función de Rn en Rm. A veces se le dice mapa, mapping, qué sé yo, mapeo o función. Son todas funciones. Cuando ven un cálculo de varias variables van a decir campos vectoriales, qué sé yo, son todos nombres para la misma cosa. En el fondo son todas funciones, ¿sí? Vamos a decir que es continua. Bueno, esto ya es un repaso ya de cálculo 1, o sea, mucho más viejo. El típico para cada epsilon, o sea, para cada también significa para todo, ¿no? Para cada epsilon positivo existe un delta. Ahí se explicita que el delta puede depender tanto del punto como del epsilon, obviamente, que es como la zona que tenés que acercar del x, que habitualmente no se lo dice tanto eso, pero bueno, ese delta va a depender de esas dos cosas, tal que si tus datos de entrada están lo suficientemente cerca, tus datos de salida a través de la función están lo suficientemente cerca. Tan cerca como vos me exigiste, ¿no? Vos me diste el epsilon, yo te encontré el delta. En este entonces muchas veces se confunde ese orden, ¿no? Pero por más que el entonces va así, cuando hago las pruebas va al revés. Me das el epsilon, yo te encuentro el delta. El orden va al revés. Bien. Y decimos que es continua si es continua en todos los reales. Eso es lo típico, ¿no? Bien. Lo importante es por qué la recordamos a esa definición para dar otras definiciones de continuidad que por ahí son un poquitito menos comunes y que por ahí capaz que no las vieron. Una es uniformemente continua, ¿sí? Continuidad uniforme, que es la misma definición, lo único que cambia, si se fijan acá, que este delta deja de depender del x0. Es decir, vos estás mirando si una función es continua en x0, ese delta puede depender del x0 también. O sea, en qué zona de la función estás. Cuando pasás a continuidad uniforme, de alguna forma, no importa en qué lugar del espacio estás, la relación epsilon-delta siempre vale independientemente del punto. ¿Tá? Ahora vamos a hacer un ejemplito de una función como para que eso se vea la diferencia entre continuidad y continuidad uniforme levemente. Bueno, eso lo dije recién. Entonces el ejemplito es esta imagen. La función 1 sobre x, cuando la mirás en el intervalo 0 infinito, hay otras, pero esta es como la fácil. En la medida que vos te acercás al origen, cuando vos, hago otro acá, si vos me das, fíjense que estos errores que están acá tienen el mismo ancho, es decir, yo di el mismo epsilon. ¿Tá? O sea, quiero que el error de salida sea una cantidad fija. Ahora, para garantizar qué valores en el dominio respetan ese ancho, cada vez me queda más finito, ¿se entiende? Las columnas azules, en la medida que se van acercando al origen, cada vez se van haciendo más finitas, o sea, para respetar ese error, como las imágenes cada vez están más separadas, cada vez me tengo que acercar más al punto para poder garantizar el error que me pediste, epsilon. ¿Tá? Esa es un poco la idea. Que la barra naranja va subiendo, y en la medida que va subiendo, el celeste se va acercando al origen, pero cada vez más fino. Entonces, el delta, el epsilon está fijo, pero el delta está dependiendo del punto. ¿Tá? No del epsilon, porque si dependiese solo del epsilon, tendría que quedarse quieto, pero no se puede quedar quieto porque va tendiendo a cero, inclusive, en la medida que me voy acercando al origen.
sea, mientras más cerca del origen estoy, para respetar una distancia de epsilon, delta tiene que ser cada vez más chiquitito. ¿Se entiende esa idea de que esta función no es uniformemente, es continua, claramente, miren el trazo hermoso que tiene, pero no es uniformemente continua? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Bueno, una función continua en un compacto sí es uniformemente continua. Vuelvo al anterior. Fíjense que acá dice que si tomo cerrado una punta, acá dice que pasa a ser uniformemente continua. Esto no es un conjunto compacto, pero le estoy sacando el problema de alguna forma, ¿sí? De la punta. Lo mal que se comporta de este lado. De este lado no se comporta mal, ¿está bien? Porque está tendiendo a cero, entonces ahí las imágenes están cada vez más pegadas. Pero podríamos pensar en una función que del otro lado también explote, y ahí necesitarías un compacto, o sea, no solo cerrar por un lado con A, sino cerrar por otro lado con un B, por ejemplo, un intervalo cerrado en los reales, para realmente lograr que sea uniformemente continuo, porque si no por el otro lado también se te escapa. En este lado lo pudimos dejar abierto porque era un lado que no tenía problemas. Pero en general, sin mirar la función y sin saber quién es, si tengo una función continua en un compacto, puedo garantizar que es uniformemente continuo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, para hacer esa prueba, se usa la definición de compacto esta que digo que si lo tapás con abiertos, puedes elegir finitos abiertos, porque lo pones como infinitas bolas deltas y te puedes quedar con finitas, entonces tomas el mínimo de ellas, qué sé yo, hay un truquito que pasa por ese lado. Y no por lo de que es cerrado y acotado. Bueno, además, si tengo una función continua en un compacto, en realidad esto vale en un cerrado, más que en un compacto, es acotada. ¿Está bien? Alcanza un máximo y un mínimo, se lo vamos a decir más adelante, o sea, toda función continua en un compacto alcanza un máximo y un mínimo. Y la imagen del compacto es compacta, ¿sí? O sea, las imágenes de compacto a través de funciones continuas son compactas. Esto también a veces se usa mucho, ¿tá? Y la cantidad de cosas que podés sacar de una función continua en un compacto son muchas las propiedades, o sea, se portan muy bien las continuas en los compactos. Regido los 3 puntitos no te gustaban, Total, acá es la imprecisión total. ¿Qué propiedades quedan? No se sabe. Claramente no son infinitas, pero bueno. Bien, continuidad Lipschitz. Esta también, por ahí es habitual, por ahí no tanto. Si vieron algún curso de ecuaciones en diferenciales ordinarias, ya lo escucharon nombrar, porque es una hipótesis muy habitual para pedirle a la función que define la ODE para garantizar existencia y unicidad de soluciones, ¿sí? Bien, ¿qué es la Lipschitz continuidad? Es un poco más que la continuidad. O sea, continuidad uniforme es más restrictivo, es decir, son más especiales esas funciones. Ahora, Lipschitz continuas son más especiales todavía, ¿sí? ¿Quiénes son las Lipschitz continuas? Son estas, son las que podés garantizar esta desigualdad. Fíjense en esta desigualdad, que es muy linda, que básicamente podés controlar el error en las salidas. Es más que uniformemente, sino que estás diciendo cómo, o sea, estás dando la ley uniforme, ¿se entiende? Depende de la distancia de los valores de entrada. Este sería como el delta, ¿no? Pero acá lo que estás diciendo es que el delta, si yo, ¿no? Si yo garantizo que eso es más chico que delta, y elijo delta como epsilon sobre L, el epsilon multiplica el L dividido L, se cancela y me queda menor que epsilon, ¿no? Entonces estoy diciendo básicamente que el delta lo puedo elegir como epsilon sobre L. ¿Está? Pero esa relación en las funciones uniformemente continuas no tiene por qué ser lineal. En este caso es lineal. Podría tener otras potencias, podría ser funciones, o sea, ese delta de epsilon podría ser una función muy complicada. En este caso, ese delta de epsilon es una función lineal. Epsilon sobre L. ¿Está bien? Eso es una función Lipschitz. Cuando acá me empiezo a poner potencias, es decir, cuando las potencias son, qué sé yo, alfa, se llaman Helder alfa. Inclusive hay muchos matemáticos de esta propiedad de decirle Lipschitz, le dicen Helder 1. ¿Sí? Porque las Helder alfa son poner una potencia acá arriba de la distancia. ¿Está? Pero básicamente lo que quiero decir es una continuidad uniforme donde la relación funcional es lineal. ¿Sí? Eso te da un montón de propiedades. Así de básico, te da un montón de propiedades. Inclusive podríamos pensar que las funciones Lipschitz son como venían las continuas y son como un paso al costado de las diferenciables. Muy habitualmente nosotros ponemos
a las diferenciables como más que continuas, ¿no? Como más especiales. Porque sabemos que si sos diferenciable, sos continua, ¿no? En el camino de las diferenciables, que después están 2 veces diferenciables, 3 veces diferenciables, qué sé yo, cada vez más especiales, las Lipschitz se ponen como al costadito y le compiten de par a par a la diferenciabilidad. ¿Tá? Ahora voy a decir por qué. Una forma de pensarlo es porque si paso esto dividiendo para allá, tengo de alguna forma que los cocientes incrementales están acotados. ¿Está bien? Que cuando tomo el límite, me dan las derivadas los cocientes incrementales, ¿no? Por eso, pero no son comparables. O sea, no puedo decir, puedo decir algunas cosas, pero no directamente. Tengo que agregar otras hipótesis entre medio, entre las diferenciables y las Lipschitz. Pero podríamos decir que son una forma muy fácil de ver casi diferenciabilidad. ¿Y qué es lo que tiene de bueno esto? Que si se fijan, solo hay norma. Entonces eso hace que esta idea de lipschicidad se pueda poner en espacios muy raros, mientras que la diferenciabilidad, por ahí necesitas más estructuras geométricas, ¿sí? La lipschicidad es muy cómodo, puede hablar de cosas Lipschitz en espacios muy raros más que Rn. ¿Está bien? Bien. Resultado número 1, las Lipschitz continuas son uniformemente continuas, es decir, son más especiales que las uniformemente continuas. Puse ahí abajo, en realidad son más que las absolutamente continuas, que son una escala más, que no la vamos a ver, pero son aquellas, básicamente, que son, se pueden recuperar a través de una integral, ¿sí? Pero algo sí que por ahí que tiene que ver con las absolutamente continuas, que se puede decir, es que son diferenciables en casi todo punto. O sea, una función Lipschitz es diferenciable en... Y casi todo lo puse en rojo porque, bueno, si no saben lo que significa casi, piensen en todo menos algunos muy poquitos, ¿sí? Pero finitos, piensen que son finitos puntos. Con finito más o menos ya tengo una intuición bastante buena. Salvo en finitos puntos, son funciones diferenciables. ¿Saben? Las Lipschitz. O sea, son muy buenas. Y si vos querés ver qué relación hay entre las diferenciables con las Lipschitz, le tenés que agregar que la derivada sea acotada. Si una función es diferenciable, no es Lipschitz necesariamente, pero si la derivada es acotada, entonces sí son Lipschitz. ¿Tá? Entonces, por eso digo que son como un paso al costado. O sea, están como ahí, compitiéndole par a par. Las Lipschitz no alcanzan a ser diferenciables y las diferenciables no alcanzan a ser Lipschitz. Pero están palo a palo. Bien. Mínimo de una función. De esto ya un poquito hemos dicho bastante, pero solo para formalizarlo, ya saben lo que es el mínimo, lo vamos a usar el símbolo de siempre, ¿no es cierto? Mínimo, y es aquel valor donde sos menor o igual que todas las imágenes de la función. ¿Está bien? Eso es un mínimo. Los mínimos pueden ser globales, locales, eso ya más o menos lo entienden. Depende dónde pongo para todo X en dónde, ¿no? Entonces, si este omega es todo Rn, es un mínimo global. Si este omega es un subconjunto propio de Rn, entonces estos son mínimos locales. ¿Está bien? Solo para aclarar, ojo, no confundirlo con la idea de ínfimo, que es un poco más difícil, no la voy a formalizar porque es una hinchada, pero básicamente es un valor que cumple esta desigualdad, ¿sí? Para todo elemento del conjunto, pero no necesariamente ese punto va a estar en el conjunto de alguna forma, ¿sí? Entonces ese ínfimo siempre es o sea, el ínfimo, lo que tiene de bueno los reales, o sea, no solo los reales, sino todos los conjuntos totalmente ordenados, pero bueno, los reales en particular, es que pensemos que f de x es un número real. Entonces todo esto que estoy poniendo acá es un conjunto de números reales. Los conjuntos de números reales, sea cual fuera, siempre tienen un ínfimo. ¿Sí? Eso es lo bueno, siempre existe el ínfimo. El mínimo no, pero el ínfimo siempre existe. Entonces el ínfimo lo que tiene bueno es que te atajás. Vos pones ínfimo y sabés que esta definición nunca puede estar mal. Cuando vos pones mínimo, tenés que tener ojo porque si se alcanza, no se alcanza el mínimo, qué propiedades necesita la f, y ahí estás más complicado. Entonces a veces para atajarte pones ínfimo, que siempre va a existir. ¿Tá? Pero bueno, como dice ahí, es la mayor de las cotas inferiores a f en omega. ¿Sí? Ese es el ínfimo. ¿Qué propiedad? Es que creo que ya la dije, pero más en el aire, que si tengo una función continua y tengo un conjunto no vacío compacto, entonces existe un mínimo de la función en ese conjunto, ¿sí? También vale el máximo, ¿sí? Pero el mínimo existe, eso lo voy a usar muchísimo, ¿vale? ¿Tá? Y si mi función es continua y convexa, ¿qué es una función convexa? Bueno, es más o menos parecida a la que dimos de definición de conjuntos convexos, ahora la voy a dar un poquito más adelante. Y tengo un conjunto compacto y convexo, o sea, continuo y convexa, con compacto y convexo, entonces el mínimo es 1.
único. Que eso a veces importa, ¿sí? La unicidad del mínimo. Piensen, qué sé yo, ejemplos como funciones que son así, qué sé yo, obvio, tienen dos mínimos, ¿no? Bueno, como para un ejemplo rápido, o sea, que el mínimo no tiene por qué ser único, ¿no? Pero bueno, esa función claramente no es convexa. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, la convexidad te garantiza esa unicidad del mínimo. Bien. Mapa o fusión contractiva. Bien, entonces vamos a ver lo que es el famoso teorema punto de fijo de Banach, que es, si vieron ODES, el resultado más utilizado para probar existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando se hacen el famoso peano, ¿no? Una función contractiva básicamente es una función, ahí lo dice rápido y conciso, me sobró un paréntesis ahí, Lipschitz con constante menor que 1. Es una función contractiva, ¿sí? Básicamente tomás dos imágenes, tomás dos valores de entrada y las imágenes siempre están más cerca que los valores originales. Eso es lo que está diciendo. O sea, la distancia entre los datos se contraen por un escalar ρ más chico que 1 siempre. O sea, siempre terminan más cerquitas. Es decir, acerca las cosas. ¿También? Es una forma de pensar una función o mapa contractivo. Pero bueno, si entendemos muy bien lo que es Lipschitz, podemos decir Lipschitz con constante menor que 1. A veces no es mejor decir eso si uno no mastica muy bien la idea de Lipschitz. En ese caso, ahí empieza, esa es la definición de contractivo. Ahora empieza el teorema punto fijo Banach. Si tenés una función contractiva de ese estilo, entonces tenés un punto, ¿sí? En los reales. O sea, estamos pensando en una función Lipschitz en todos los reales. ¿Ah? No una Lipschitz local, ¿no? Que en una zona es Lipschitz, sino es Lipschitz para todos los reales, ¿sí? Con constante menor que 1, es decir, es contractiva. Entonces existe un único punto, que llamamos punto fijo de la función, tal que satisface eso, que la función aplicada a ese punto da el mismo. Y bueno, otra forma de mirarlo es a través de la parte iterativa, que es básicamente agarro cualquier punto, cualquier estado, pensemos, ya podemos hablar de estado, cualquier vector de Rn, le aplico sucesivamente la función, es decir, compongo la función, es decir, itero el sistema dinámico, por decirlo así, y esos estados van evolucionando siempre hacia el punto fijo. Ahí aparece naturalmente la discretización a partir de la cosa. ¿No? La discretización es aplicar sucesivamente la misma función. Para sistemas dinámicos eso es importante también. Exacto. Y bueno, y más aún, no solo sabés que converge, acá me faltó un espacio, ahora estoy viendo todos mis errores, no solo sabés que converge, sino sabés con qué tasa converge. Que eso es muy bueno, que tiene una tasa geométrica en la relación inicial, es decir, vos ves tu sistema y ves, tomás un punto, le aplicás una imagen y ahí tenés una distancia inicial. Bueno, esa distancia se va a ir contrayendo en forma exponencial. ¿Sí? Que te lo da este ρ a la k que está acá. Piensen que ese ρ es más chico que 1, es decir, que esto es geométrico, ¿tá? Es una descendencia de exponenciales. O sea, multiplicás por ρ en cada paso. Esto que está acá abajo es fijo, y lo arriba es como que multiplicás por ρ en cada paso. Esa pruebita es muy sencilla, pero digo, va muy rápido esto. ¿Tá? Es muy importante a veces la tasa con la que va. Y bueno, hay otros teoremas puntos fijos que son más generales, inclusive hay muchos más de los que voy a poner acá. Está ahí el de Brouwer, o como se diga, que básicamente, si tenés una función continua y tenés un conjunto no vacío compacto y convexo, y esa función mapea el mismo conjunto adentro de ese conjunto, ¿sí? Ya no estamos en Rn, sino que estamos en un conjunto, pero vos sabés que la función manda ese conjunto en sí mismo, o lo manda dentro de sí mismo, entonces tiene que haber adentro de ese conjunto un punto fijo, ¿está? Ese también a veces se utiliza mucho. Esto de los puntos fijos van a tener que ver un poco con los equilibrios. Gran teorema del punto fijo de Brouwer. Y más aún está el de Schauder, que lo pongo simplemente con un comentario, que este teorema sigue valiendo aún fuera de Rn, sino en espacios Banach, y se conoce como teorema punto fijo de Schauder, ¿sí? O sea, eso vale para cualquier Banach. Es decir, ahí yo podría estar pensando en matrices, en funciones continuas, o sea, mis vectores podrían ser cualquier cosa. Y como para entender, digo, la dimensión de esto, ¿no? O sea, que
y así todo, si tengo esas propiedades, tengo puntos fijos. Y que se utiliza mucho a veces. Eso. Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Corre para los profes eso también? Sí, para todo el mundo. No, yo perfecto. Bien. Bueno, No convexidad. No sé los chicos. No se los chicos, están medio mudos hoy. Bien, de mi parte bien. Bueno, perfecto. Bueno, conjuntos convexos, ya lo dijimos antes, acá simplemente queda nuevamente formalizado, pero eso, tomo dos elementos en un conjunto convexo, si tomo dos elementos de ese conjunto, realizo esta combinación lineal, que muchas veces le vamos a llamar combinación convexa, que es básicamente repartir pesos y sumar, y eso también pertenece a omega, ¿sí? ¿Por qué digo repartir pesos? Porque el lambda está entre 0 y 1. Después también hay generalizaciones donde el lambda se puede ir de 0 y 1. Siempre acuérdense que esa combinación convexa de 2 puntos te da el segmento que interpola de alguna forma esos 2 puntos. Si el lambda está por fuera de 1, empezás a tener como lo que se llama la extrapolación del segmento en la recta que construye. ¿Está? Entonces ahí está el dibujito a muy mala calidad, no tuve tiempo para cambiarlo, pero de qué sería un conjunto convexo gráficamente y rápido y un conjunto no convexo, ¿no? Entonces, si el segmento está completamente contenido para cualesquiera 2 puntos, es muy importante que los puntos son arbitrarios, porque acá yo podría encontrar 2 puntos que sí lo cumplen, qué sé yo. Estoy con la línea muy fina, para que lo voy a subir el... ¿Qué está? Tampoco cambió tanto, voy a subir más todavía. Ahí está, ahí se ve mejor. O sea, hay muchos puntos acá cuyo segmento que los une sí está dentro del conjunto, el tema es que hay algún par que no. Entonces ya con eso es no convexo. ¿Sí? Bien. Lo importante es que cuando miro la función distancia, esa que venimos jodiendo desde hoy, que es esta que está acá, no estoy con el rectángulo, sino que esta que está acá, que la vamos a denotar con estos símbolos. Yo puse el primero porque es el que más me gusta, pero a Lali le gusta mucho el segundo, así que también lo dejé, como si fuese una norma, ¿sí? Hacia el conjunto omega. Fíjense que acá está el omega. Bueno, yo si no le pongo d de x a omega. Y bueno, es básicamente eso, mirar el ínfimo de todas las distancias. Si el omega, básicamente el dibujito está mostrando lo que está pasando, ¿no? Tengo un punto y estoy mirando todas las posibles distancias al conjunto, es decir, miro de este punto a este punto, de este punto a este punto, así para todos los puntos del conjunto y tomo la menor. Y ese menor que estamos viendo es este, ¿no? Lo alcanza ahí, a ese ínfimo. En este caso lo está alcanzando. Podría no alcanzarlo, o sea, podría ser que si mi conjunto es abierto, por ejemplo, ese ínfimo existe, pero no lo realizo para ningún punto. Pero si mi conjunto es convexo, entonces ese mínimo se va a alcanzar. Si es cerrado, ese ínfimo es mínimo primero. Y si es convexo, además, se realiza en algún punto. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Está bien? Entonces, cuando tomo distancias conjunto, a veces me gustaría saber que hay alguien ahí que realiza qué elemento. Eso es muy habitual porque a veces vamos a tomar lo que se llama el argumento mínimo, que básicamente quiere decir qué elemento realiza el mínimo, y bueno, querés saber si existe o no existe. ¿Tá? Entonces, bueno, si estamos con convexos cerrados, estamos hiper tranquilos. ¿Sí? Si son solos cerrados, puede haber múltiples. O sea, se realiza pero en múltiples locaciones. Si es cerrado y convexo, se realiza en una única. Bien. Funciones convexas es una generalización de eso que vimos para conjuntos. Nada más que, básicamente dicho en palabras, es la imagen de la combinación convexa es la combinación convexa de las imágenes. A mí me gusta decirlo así me lo acuerdo por lo menos rápido. Entonces, la imagen de la combinación convexa es la combinación convexa de las imágenes, bueno, pero con menor igual, ¿no es cierto? Es una desigualdad que se pone en el medio. No es una igualdad, si es una igualdad, tener una recta. Pero bueno, una función convexa cumple que, entonces, la imagen de la combinación convexa es menor o igual que la combinación convexa de las imágenes. Eso gráficamente, y está dicho ahí como una interpretación geométrica, se puede decir, básicamente tomas 2 puntos,
en el gráfico de la función. ¿Sí? 2 puntos del gráfico de la función. Las interpolás, o sea, haces la rectita que une una con la otra, y la función por debajo de ese intervalo está siempre abajo, ¿no? Cosa que no pasa en este caso. Por ejemplo, estos puntos que están acá están por encima de la recta que interpola estos 2 puntos. ¿Tá? Entonces esa función no es convexa. Y como dice ahí, en realidad esta función tampoco va a ser cóncava. Cóncava sería lo opuesto, que quede por arriba siempre. Esta no es ni cóncava ni convexa porque siempre tiene un lado que lo arruina, ¿no? Esta es la peor de todas. Pero podría ser que sea cóncava, ¿no? Y ya no sería convexa. Pero bueno, ese es como el contraejemplo. ¿Por qué nos importan las funciones convexas? Bueno, ya sabemos que las funciones convexas son las que realizaban esta existencia del mínimo único global, ¿sí? Bajo ciertas hipótesis. Y también por esta, que la va a usar Ali, creo, en algún momento, que los conjuntos de nivel, o sea, si tengo un conjunto convexo no vacío, omega, y tengo una función convexa, entonces los conjuntos de nivel, que básicamente es hacer un nivel alfa en las imágenes y mirar todo para abajo, ¿no? También podría ponerlo con igualdad, o sea, esto vale más que con menor igual, pero que se llaman curvas de nivel, qué sé yo, bueno. Pero con conjuntos de nivel creo que es el que va a usar Ale, con menor igual, o sea, todo lo que estén por debajo de ese nivel, cuando mirás qué conjunto te arma en la imagen, es un conjunto convexo. No sé si hay una imagen de esto, pero pensemos esto. Si yo pongo un nivel acá alfa, básicamente lo que está diciendo es que la sombra de todos los puntos que quedan por debajo de ahí, es decir, el conjuntito que se te arma acá abajo, este que está acá abajo, es convexo. Ese es el conjunto de nivel. Son todos aquellos puntos cuyas imágenes quedaron debajo por ese nivel que vos cortaste. Cosa que no pasa acá, fíjense que no pasa acá, porque me queda inclusive hasta desconexo, me queda peor que, o sea, porque me quedaría la imagen acá, me quedaría un intervalo acá, y después me quedaría elementos de allá, ¿no? Entonces me quedan pedacitos disconexos, inclusive, que ni en pedo son. Acá lo que pasa es que estamos en R, ¿no? Pero si estuviésemos en R2, por ahí me quedan cosas más raras, ¿está bien? Como conjuntos tipo esa banana que vimos hoy, que era no convexa. No necesariamente se desconectan, pero si las funciones no son convexas y el conjunto donde estoy mirando no es convexo, pierdo eso. Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Operaciones entre conjuntos. Bien, estas las presentamos, son medianamente habituales en matemática, no sé para ustedes si alguna vez la vieron, si no se entienden me frenan, por ahí no sé si es tan habitual. Entonces, operación entre conjuntos básicamente es tomo conjuntos y quiero realizar operaciones entre ellos, ¿entiendo? Son operaciones donde mis elementos son conjuntos y me va a devolver conjuntos, ¿sí? Operaciones de conjuntos a conjuntos, de familia de conjuntos a conjuntos. Entonces, tenemos dos conjuntos, U y B. Vamos a definir la suma de Minkowski, ¿sí? Que acá usa el símbolo este. En matemática, ojo, por ahí digo, si ven algún libro, qué sé yo, simplemente tengan ojo, que a veces este se reserva para suma directa y la suma común se usa para suma. Después te explico si quieren lo que es suma directa, pero básicamente que hay una única combinación, una única forma de realizar la suma de cada elemento. Pero generalmente ocurre con subespacios. Si son subespacios, eso es suma directa. Si no son subespacios, no es suma directa. Pero bueno, digo simplemente por si en alguna bibliografía no figura. Pero básicamente es un más. Digo, parece un símbolo raro, pero es un más eso. La suma entre dos conjuntos, básicamente es agarrar la colección de todos los elementos del espacio, que se puede, ¿no es cierto? Estamos en Rn, todo, acá yo tendría que poner x más b, está en Rn porque es un espacio vectorial, tal es que un elemento está en un espacio y el otro elemento está en otro espacio. Entonces, elijo uno de cada uno, lo sumo, pum, lo colecciono. Elijo uno de cada uno, pum, lo sumo, los colecciono, ¿sí? Obviamente el que... primero es b, ¿no? Discúlpame, el primero es x es b. La primera x de la suma, afuera del conjunto de la definición. ¿Acá? Ah, este, sí, cualquiera. Ah, sí. No, listo, para los chicos por las dudas nada más. No, perdón. Ni lo vi, se me repasa. Sí, es B ese, es B. Es U más B, se define como... bien. Gráficamente, para pensarlo un poquito.
Ahí estoy sumando. U es el azul, B es el pseudo verde, no sé, gris, no sé cómo se ve en sus monitores, que es el cuadradito que está. Básicamente hay como un efecto, si uno de los conjuntos estuviese centrado en el origen, básicamente es como, tipo como que pasarle la goma por el costado, no pasarle la goma al revés, sino pintarle con un pincel de esa forma en el borde de la otra. Como el conjunto está dislocado en este caso, queda menos intuitiva todavía, y es difícil. Hay muchos cuadraditos, ahí ustedes los ven a los cuadraditos, pero es como que paseo el cuadradito por la frontera del azul y me da el rojo. Porque tengo que tener ojo que al no estar centrado pasan estas cosas raras que en algunas zonas me queda menos ancho que en otras zonas. ¿Está bien? Y eso si lo piensan... El cero, digamos, el cero del conjunto es el que tiene que estar en el borde del otro, del azul. Exacto. Entonces, fíjense, este vector es gigantesco. Capaz que si bajo, a ver si... Este vector que está acá sería de alguna forma el que está pintando acá, ¿no? Que es el más puntiagudo, el que está haciendo esa parte, mientras que este vector que está acá es el que está pintando acá, ¿tá? Del otro lado, ¿tá? Pero bueno, básicamente es eso, es como engordar uno de los dos conjuntos, termina dando un conjunto que contiene obviamente a los otros dos y ellos están anidados. Bueno, si no, me va a quedar como una cosa más rara, ¿sí? En caso de que sean disjuntos. Si quieren pueden pensarlo, pero va a ocurrir como, si alguno contiene el cero, bueno, aparecen algunas cosas, si ninguno contiene el cero, aparecen otras cosas, pero no es tan intuitivo geométricamente. Por ahí, para conjuntos que contienen el origen, es más fácil de pensar geométricamente, visualmente. Y después está la diferencia, ¿no? De Pontryagin, o algunas le dicen erosionar un conjunto con el otro, ¿sí? Acá también es más fácil pensar si están contenidos, si alguno tiene el origen, por supuesto, y básicamente se define como todos los elementos, perdón, ahora sigo con el vector, todos los elementos tales que la suma pertenece, ¿no? De alguna forma piensen que está la resta, o sea, este menos este me da este, ¿no? Es un poco la forma trucha en la que se la presenta. Pero básicamente es eso, que le estás de alguna forma restando los vectores de uno en otro, y acá sí importa el orden, ojo. En la anterior puede ser que uno interprete como que los conjuntos, no lo tengo chequeado, pero me parece que puede ser conmutativo, sí, bajo ciertas hipótesis, que debe tener el origen en su interior y qué sé yo. Acá en la resta claramente eso ya no pasa. Exactamente, es tal cual. Sino, aún teniendo el origen en su interior, ¿cuál resto primero? Es a cuál erosiono con cuál. ¿Sí? Estamos pensando cuál es el brush, sería como el pincel que va a borrarle al otro un poco. Entonces, si se fijan también pasa lo mismo que el otro, nada más que me voy para adentro. Entonces, como que al azul lo estoy borroneando con el cuadrado verde. Pero acuérdense, si no estoy centrado en el origen, por ahí recorta menos de un lado que del otro. Muy habitualmente, con el que recorto pueden ser tipo bolitas, muy habitualmente el B, S, con el que sumo o resto van a ser bolas bien centradas en el origen. Entonces el efecto que me termina dando de alguna forma es como sacarle una franja ancha al costado del mismo tamaño, pareja en todos lados, y eso es más fácil de pensar. Yo siento que me suena el Hangout bastante, si es alguno de los chicos que está en la clase. Yo no lo estoy mirando, así que si quieren abrir el micrófono y me dicen algún comentario. Pero no sé si son ustedes o es otra gente que me está hablando. No, sería por este medio. Una cosa, no sé, capaz que me están puteando o algo y yo no le estoy bueno, el escalado de conjuntos, esto es básicamente, o sea, si tenemos suma, resta, bueno, ahora pensemos en multiplicar por escalares, es lo que pensemos, ¿no? O sea, lambda por el conjunto, y eso es básicamente agarrar cada elemento y, de nuevo, estamos en espacios vectoriales, están definidas estas operaciones, y básicamente eso lo que me hace, también, de nuevo, si está el origen en su interior, es como un escalado, justamente. Me contrae si el lambda es más chico que 1, me expande si es más grande que 1. O sea, acá el conjunto es el rosadito, por decirlo así, el que está dentro y el que está afuera son
diferentes lambdas, ¿está bien? Uno es un lambda más chico que uno, el otro es un lambda más grande que uno. Ahí hay que tener ojo porque si estoy fuera del origen también, aparte de contraerme, lo acerca al origen. Hace como un efecto de lupa hacia el origen el escalado, ¿tá? Entonces como que me va corriendo el conjunto y a veces los escalados no están contenidos uno dentro del otro. Entonces, pero creo que Ale siempre lo va a usar, no sé, capaz que me anticipo, me estoy arriesgando con este comentario, pero con conjuntos que tiene el interior adentro, el cero en el interior, y Sí, entonces, por lo general, sí, totalmente. entonces ahí funciona el escalado en el sentido que estaríamos pensando agrandar o achicar. Si ya quiero contraer respecto del conjunto, tengo que hacer como un shift al cero, contraer y devolver. O sea, tengo que hacer como un ida y vuelta, que también se hace a veces. Que a veces se hace. Bueno, y proyección, proyectando, ¿no? Estamos proyectando un conjunto sobre un subespacio, eso también pasa. A veces uno, inclusive a veces está con espacios multidimensionales y quiere visualizar algo, por ahí ir a las sombras, ¿no? Básicamente es eso, mirar las sombras en lugares donde puedes ver las cosas, pero bueno, para Ale creo que lo va a usar mucho porque va a trabajar con estados y entrada como un espacio producto y después va a necesitar proyectar para ver o los estados o los... supongo que para eso es el uso. Pero bueno, tiene muchos usos esto, ¿no? Que trascienden a eso, pero bueno, en mi curso va a aparecer en ese sentido. Y básicamente es eso. La definición concreta matemática ahí está, ¿no es cierto? Bueno, se me pegó el existe. Pero básicamente estoy proyectando sobre un subespacio, ¿no? Entonces tengo acá un XA, la imagen no se corresponde tanto con las letras, pero pensemos que mi subespacio es esta recta, ¿está bien? Esa recta es un subespacio, ese eje es un subespacio, podría ser cualquier recta que pase por el origen, es un subespacio en R2, y estoy queriendo proyectar a X sería el que se llama acá conjunto A, ¿no? Que está en R2. Y lo proyecto sobre un espacio de dimensión más chica, ¿no? En este caso. O sea, un subespacio propio. Y entonces la proyección básicamente van a ser todos los elementos en ese espacio que estoy proyectando que tienen algún elemento que si le agrego esa coordenada, básicamente, caigo en el otro, ¿no? Pero básicamente la imagen que tiene que tener es el conjunto sombra, ¿sí? Y la idea es que siempre la sombra pierde algo, ¿no? Con respecto al conjunto. Desde Exacto. la caverna de Platón hasta ahora, eso pasa así. Bien. Es difícil recuperar a partir de la sombra el objeto real. El exacto. Ah, claro, esta es una proyección muy particular, entre comillas, que va a usar el ALE, que funciona así. La proyección en general de conjuntos sobre subespacios, en general, es distinta. Ahí ya necesito, por ejemplo, tener un producto interno. Por ejemplo, una forma es tener un producto interno, que en RN lo tenés, y es lo mismo, funciona con la sombra, pero la definición cambia, ¿no? Y, la dirección hay que darle. Sí. Claro, hay que pensar en direcciones, qué sé yo, porque el subespacio está inclinado, qué sé yo, entonces ahí ya no funciona como sistemas de coordenadas como está funcionando acá, que él está proyectando en un subespacio que rompe con una coordenada, ¿está bien? Por las dudas lo aclaro, así lo usará Ale, no es la definición. Si quieren la aclaro después a la precisa, cuando estoy proyectando sobre subespacios que no son ejes coordenados. ¿Sí? Por ahí lo podría aclarar entre paréntesis. Bien. Pero, Sí. el exponente anterior RNB, ¿esa B está de más? Perdón, lo borré y el apuro se me fue. Acá esta es la dimensión del espacio. Bien. Pasa que este está en un cierto espacio de una cierta dimensión y este tiene otra dimensión que se llamaba NA, pero también se fue, no sé qué. Bueno, acá saqué unos bloques y se perdió alguna cosa. Pero hay un... NB sería el espacio donde está el X, ¿sí? El X menos el XA. Para que lo aclare. Lo que pasa es que acá en R2 te va a dar NB igual a 1 y NA igual a 1, pero lo que quiero decir es, X tiene una dimensión, que está en R, ¿no? Cuando miro solo las coordenadas que no están en XA, me estoy quedando con la dimensión que le falta, ¿está bien? Entonces, en este caso, este espacio tiene dimensión 2, este espacio tiene dimensión 1,
entonces el NB va a tener dimensión Ese 1. es un dibujito nomás, es un dibujito para simplificar, pero sí, Sí, NB yo por ahí, más NA para ahí esta slide serían el N, digamos, una cosa así, si hubiese un NA, una cosa así. Claro, NA es la dimensión del subespacio sobre el que proyectás. NB es la dimensión que le falta, el complemento del espacio que estás proyectando. Pero entonces, por ejemplo, vos podrías estar en R8 proyectando un conjunto de dimensión 4 sobre un subespacio de dimensión 2, o sobre un subespacio de dimensión 1. Y entonces ahí NA sería 1 y NB sería 3, que es lo que le falta para el 4 de la dimensión, ¿está bien? A pesar de que estás en RN, que es de N es 8. Entonces N es 8, NB es 3 y NA es 1. Pero es un juego de dimensiones como para entender cuántas coordenadas te faltan acá, ¿tá? De cuando sacás las coordenadas que están en el espacio de dimensión XA, ¿tá? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí. Ok. En general, Ale va a hablar, supongo, de NX y NU, donde X va a ser los estados y U van a ser las entradas, y entonces... pero bueno, ahí sí van a ser productos cartesianos hechos y derechos, y ahí las proyecciones van a ser en este sentido de coordenadas, ¿tá? Entonces, este sería el NX, y este tendría el N... No, perdón, sí, este es el NX, este tendría el NU, y este N va a ser NX por NU, ¿no? Va a ser el espacio producto. Va a ser el espacio producto entrada. Estado entrada. Bien, ¿cómo voy con ahora? Me quedan 10 minutos. Bien. Entonces, mapeos de conjuntos, puedo mapear, ya vimos con funciones, conjuntos, por ejemplo, cuando hicimos el teorema de punto fijo de Brouwer, básicamente estás mapeando un conjunto a través de una función, que básicamente es todos los elementos mapearlos, ¿no? Entonces, agarras todos los i's, tal que coinciden con un m de x con x en x. Lo que tiene distinto acá es que te mapa, a veces podría ser inyectivo, no inyectivo, o sea, podría haber que una imagen la realizás con más de un punto, ahí hay que tener un poco de cuidado. A mí la idea de mapa me gusta, hasta ahí nomás a veces, porque no está claro si mapa es función, o la interpretamos como sinónimo de función o no función. Es decir, si podría un mapa, por ejemplo, a un X, mandarlo a más de un dato. Acá pienso que estamos pensando en mapa como función, entonces, en principio, básicamente todos los puntos son mapeados a un único punto. Pero algunos de los puntos que están acá pueden venir de más de un punto de acá. ¿Tá? Sí, podría no ser inyectiva la imagen. Pero básicamente es eso, ¿sí? O sea, mapeas todos los conjuntos. Esto es lo que decíamos, que si era compacto y la función es continua, te lo manda a un compacto. O sea, si el mapa M es compacto y X es compacto, es continua, digo, el mapa, y X es compacto, MX es compacto. ¿Está bien? Bien, entonces, propiedades de las operaciones, esta de conjuntos. Entonces, si tenemos conjuntos compactos y convexos, entonces, bueno, en la suma, si uno de los elementos tiene el origen, entonces queda incluido en la suma de Minkowski, ¿tá? El conjunto U. Si el B tiene el origen, si los dos tienen el origen, los dos están contenidos, como nos pasaba hoy, ¿sí? En el dibujito. El conjunto de erosión o la diferencia está contenido en U también, si B tiene el origen en su interior, o sea, es muy importante chequear eso, si no pasan cosas raras. Quitar B y sumar B te queda dentro del conjunto, ¿sí? No necesariamente te da igual, ¿sí? Una vez que erosionás y volvés a sumar, puedes perder ciertos puntos que no los puedes recuperar. Bien. Hay más propiedades como esta, ahí tendría que haber puesto puntitos suspensivos. Creo que Ale y Juan están pensando en uno renegar un ratito. Es simplemente renegar con la definición y jugar, ir y venir con la suma, con la resta, y ver si podés o no recuperar los puntitos del conjunto original o no. Pero no es más que jugar con las definiciones. Lo del cero lo necesitas porque es el neutro de la suma y de la resta también. Entonces, si quieres recuperar ciertos elementos que no se te vayan,
lo vas a necesitar el 0 dentro de la lista de elementos posibles de elegir. Acá ya está. Bueno, acá ya estamos llegando a la parte del beamer que hice a las 9 menos 5. Yo no sé si seguir, porque fíjense, ya te empiezan a pasar estas cosas. Es donde ya me daba errores. No te preocupes demasiado por hoy. Si no, podemos cortar acá y esta última parte. Me quedan, no sé, 7 slides capaz. Sí, ya estamos, aparte ya estamos en hora, perfecto. Demasiado. Ya estamos en hora. Para una clase. Para una clase ya tenemos, sí, quedan 5 minutos. Pero bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Por ahí dicho todas muy anticipadamente, antes de ponerlas en prácticas, es como mucha información. Pero bueno, son más o menos los elementos que uno debería repasar para seguir las clases al ALE, básicamente. Sí, aparte con la práctica, después también si hay algunos problemitas y todo eso ayuda bastante a materializar las ideas. Digamos. Totalmente. Ale, Juan, no sé si quieren decir algo. Sí, justamente la clase del jueves que viene va a ser práctica. Vamos a hacer ejercicio de este estilo y también ejercicio en MATLAB. Así que en principio, si tienen un MATLAB, buen dato ese, lo vamos a usar. ¿Todos acostumbran a usar MATLAB o no necesariamente? Sí. No, digo a Martina, a Valentín y a José. Yo empecé a usar este año, digamos. Bien, bueno, pero lo tenés entonces más o menos disponible ahí para usarlo. Bien. Sí. Yo estoy corriendo Linux, Octave, ¿puede ser? Sí, lo mismo, es igual, perfecto. Bueno, hay un... Particularmente no tengo MATLAB. No, nunca trabajo con Python y esas cosas, pero no... Bueno, no, a lo mejor para seguir más o menos la clase, fíjate si puedes conseguirlo, no sé si hay alguna cosa por forma para pasárselo, Juan, o algo. Bien. Sí, no sé si funciona. librerías. No sé si funciona en Python. O sea, es la librería para MATLAB. Si hay un equivalente. Pero bueno, capaz que se puede descargar, ¿eh? No sé. Sí, digamos, quizás puedas conseguir, Martín, a lo mejor se lo simplifica porque lo vamos a hacer desde cero con MATLAB, digamos, no hace falta tener una gran experiencia en MATLAB. Los chicos te van a ir guiando y demás. Si podés conseguir MATLAB, Octave, lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y lo que le vamos a hacer, le vamos a enviar por mail, la librería de MPT para que la tengas instalada para el jueves que viene, si pueden. Claro. Trabajamos con eso. Sí, eso es bastante didáctico, digamos. Bien. Es bastante didáctico si tienen esa librería, porque nada, son librerías que te permiten calcular poliedros, conjuntos, y yo de manera bastante más concreta e intuitiva, digamos. José, ¿vos eras el que tenías Ubuntu? O no, Linux dijiste, perdón. Sí, yo estoy corriendo Linux. Bien. No es tarea muy sencilla, pero si estás habituado, en Linux se puede instalar MATLAB, se puede correr MATLAB. Sí, si tenés ganas de hacer el esfuerzo, es un garroncito. Obviamente yo también uso Octave, pero acá con los chicos, las librerías, al menos yo de la MPT3, nunca conseguí un equivalente en Octave. Y la verdad que... No y no sabía que se podía correr MATLAB en Linux, pero sí, lo instalamos para el jueves, no hay problema. Sí, buscalo ahí, hay tutoriales muy fáciles en internet y se pueden correr. Perfecto. Bien. Sí, más que nada por esa librería que es tan buena, digamos. Así no trabajamos tanto. Listo. Buenísimo. Bueno. Sí, y todas estas cosas que explicó Marcia, lo último, lo vamos a ver ahí vamos a tratar de verlo en MATLAB, así que estaría bueno, sí, tenerlo. Bueno, eso nomás, por nuestra parte.
Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer respecto a lo que dio, a todo lo que dio Marce? Bueno, supongo que después cuando lo lean van a surgir las dudas, pero a lo mejor algo general, así, algún comentario. No, de mi parte no. Bien, Bien, perfecto. yo nada más decir que si los chicos me prestan los primeros 15 minutos de la clase que viene, cierro las slides antes de la práctica. Y Claro. bueno, y de última también, si quieren, pueden aprovechar esos primeros minutitos antes que arranque. Si de acá al jueves revisan la slide, yo ahora la voy a subir, y les quedó alguna duda, pueden aprovechar ahí y preguntar si por ahora. Claro, perfecto, perfecto. Yo aviso en general a profe y alumnos que venimos bien con los tiempos y todo, porque bueno, este Bien. curso, con los 2 días que tenemos, generalmente lo damos por ahí en un día, 3 horas, y qué sé yo, o sea que vamos a estar bien con los tiempos, no se preocupen si se extienden un poquito más, los profes, sobre todo con las clases y todo, no se preocupen porque vamos a estar bien con los tiempos. Así que bueno, buenísimo, Marce, de mi parte. No, gracias a ustedes. Y nada, nos vemos el jueves, si todo va bien, si les parece. Perfecto, listo. Perfecto, muchas gracias. Jueves. Hasta luego, nos vemos. Luego, nos vemos.